pues todo esté tranquilo, ¿no? Quien les habla, pues es el profesor Joel Roja Mendoza. A mí me han designado, ¿no? Para desarrollarle el curso de química en este ciclo semestral. Hay algunos que ya me conocen, ya hemos trabajado pues juntos, ¿no? En otros ciclos. Y para los nuevos, pues de repente es la primera vez, ¿no? Que van a ver la forma pues de trabajo en esta parte, ¿no? Bien, este ciclo semestral, jóvenes, se retoma pues el desarrollo de las clases de química, los temas más importantes, ¿no? Que puedan venir en el examen de admisión. Y este primer tema pues trata sobre el estudio de la estructura del átomo, estructura atómica de acuerdo pues con el modelo atómico actual. Eh, la forma, ¿no? Del desarrollo pues de las clases que vamos a considerar jóvenes aquí es para el curso de química, ¿no? Todo se va a trabajar pues en la diapositiva. Yo no utilizo pizarra pues virtual. E incluso el solucionario de los problemas se va a hacer pues acá en las diapositivas, ¿no? Esto, como ya saben, se convierte luego en PDF, imágenes para que ustedes lo puedan descargar y eso va a ser su cuaderno, ¿no? Su cuaderno virtual, porque ahí va a estar pues el resumen teórico de la clase, los puntos más importantes y el solucionario pues de la práctica, ¿no? Bien, como se habrán fijado en la parte de los ejercicios, esto está pues, los dos ejercicios, ¿no? Que se le ha entregado para solucionar, están en forma de niveles, ¿no? Nivel básico, nivel intermedio, nivel pues avanzado, ¿no? Lo que viene pues a nivel de examen es del básico un poquito más, ¿no? Ni siquiera pues viene el intermedio, ¿no? Porque la parte química, jóvenes, no es complicada, ¿no? A nivel de examen de admisión, pero para muchos estudiantes se les complica porque no pues recuerdan la teoría o de repente no han leído la información completa, ¿no? De cada concepto o cada tema pues que se trata, ¿no? Es más fácil recordar de repente una propiedad, ¿no? O las propiedades de los triángulos, ¿no? Que recordar de repente pues las propiedades de los metales, ¿no? Entonces, es ahí donde el estudiante tiende pues a afirmar muchas veces que el curso de química pues es complejo cuando no lo es, ¿no? La división entonces de los ejercicios en estas dificultades radica principalmente en eso, ¿no? O sea, a veces el estudiante pues practica ejercicios que no van a venir en el examen de admisión, ¿no? O sea, les sirve pues como para aumentar su nivel y todo lo demás, pero de ese tipo no van a venir, ¿no? Los problemas complejos normalmente jóvenes son poliproblemas, quiere decir que un solo ejercicio tiene varios problemas en sí, ¿no? Y a nivel de examen de admisión solamente pues preguntan uno de ellos, ¿no? Pero en un problema complejo o avanzado, como se dice acá, son varias preguntas, ¿no? Para un mismo dato, ¿no? En cambio, a nivel del examen, pues, de admisión es más directo porque el tiempo así también, pues, lo permite, ¿no? O sea, 1 minuto y 15 segundos para un problema no puede ser, pues, muy complejo, ¿no? Ni muy operativo. Aún así, ¿no? Si ustedes, pues la lógica dice, ¿no? Que si ustedes, pues, practican problemas, pues, avanzados, significa que los sencillos lo van a hacer, pues, directamente, ¿no? Esa es la lógica, ¿no? Que se trata a nivel preuniversitario. Bien, conociendo ya, pues, esos detalles, jóvenes, vamos a desarrollar el resumen, ¿no? De la clase. El resumen, pues, es igual para todos, ¿no? Es decir, para aquel que estudia, pues, un siglo básico o un siglo avanzado, ¿no? Porque se aplican, pues, los mismos conceptos. Bien, empezaremos entonces viendo, pues, la estructura del átomo de acuerdo al modelo atómico actual. No vamos a ver, jóvenes, los fundamentos, ¿no? Del modelo atómico actual, por qué el átomo es así, o por qué tiene esta forma, o por qué tiene estos componentes, o cómo interactúan los componentes, nada de eso, ¿no? Simplemente vamos a ver una descripción general de lo que es, pues, el átomo según el modelo atómico actual y sobre todo sus representaciones para los ejercicios, ¿no? Y eso es lo que pide, pues, el prospecto de admisión, o sea, no pide más cosas, ¿no? Bien, el átomo según el modelo atómico actual. Esta palabrita, jóvenes, sabemos pues que viene desde la antigüedad, ¿no? Viene desde los griegos y la palabra átomo deriva pues de dos voces que significa sin división, ¿no? O sea, aquella porción de materia que ya no se puede dividir.
Eso fue el concepto en un primer momento, ¿no? Porque se creía que el átomo no se podía dividir, era el componente más pequeñito, pues, de la materia, ¿no? Sin embargo, hoy en día, pues, se sabe que sí se puede dividir porque tiene componentes, tiene partes, ¿no? Que se denominan las partículas subatómicas, ¿no? Y estas partículas subatómicas, incluso la física moderna, prevé que se pueden dividir en partículas más sencillas, todavía que son los quarks, ¿no? Y esto inclusive, pues, se puede seguir dividiendo, no hay un límite definido aún en cuanto a la división. Pero para nosotros jóvenes no vamos a estudiar pues las divisiones del átomo, ¿no? Vamos a estudiar del átomo hacia adelante. Aún así, el átomo se puede dividir, por lo tanto vamos a tener que reformular el concepto, ¿no? O sea, darle un concepto nuevo de acuerdo pues a las aplicaciones que vamos a ver. Ya no el concepto inicial que era pues aquella porción de la materia que no se puede dividir porque sí se puede dividir. El concepto del átomo, el concepto químico, de acuerdo con el modelo atómico actual, es el siguiente, ¿no? Químicamente, el átomo se considera, jóvenes, el componente básico o fundamental de todos los cuerpos materiales, ¿no? O sea, todos los cuerpos que nos rodean, en esencia, están formados pues por átomos. Es el componente más sencillo, ¿no? El átomo vamos a ver que se puede agrupar con otros átomos y formar las moléculas. Las moléculas se pueden agrupar, ¿no? En forma pues compacta, medianamente compacta o muy separada, formando los sólidos, líquidos y gases. Estos gases, sólidos, líquidos se pueden reunir entre sí formando las mezclas y todo lo que vemos a nuestro alrededor. Pero el componente fundamental con la cual se construye todos estos objetos vienen a ser los átomos. Desde luego, jóvenes, y como está dicho acá, esto no quiere decir pues que el átomo es la porción más pequeña de la materia. No lo es, jóvenes, ¿no? No es la porción más pequeña. Para la química es el componente básico, sí. Al igual que para la biología, la célula es el, ¿no? El componente básico de la materia viva, ¿no? El átomo pues es el componente básico. La célula también se puede dividir, el átomo se puede dividir también. ¿Por qué? Porque el átomo posee estructura y todo lo que posee estructura, jóvenes, tiene componentes, pues, ¿no? Y si tiene componentes se puede dividir. Entonces, la definición nueva del átomo química es simplemente decir que es el componente básico, ¿no? O fundamental de todos los cuerpos materiales, ¿no? Capaz, pues, de manifestar propiedades que se puedan, pues, medir, ¿no? Es así. Evolución de los modelos atómicos, jóvenes, ¿no? Para circunscribirnos a lo que vamos a estudiar en este capítulo, ¿no? O sea, el modelo atómico actual, tenemos que comparar los jóvenes en relación a cómo eran los modelos anteriores, ¿no? Porque el modelo actual se conoce como el modelo mecano cuántico de la materia o modelo, pues, de la nube electrónica, ¿no? Ese modelo resultó de una serie, pues, de procesos, ¿no? De evolución que se dieron pues con el tiempo cuando se descubrieron nuevas cosas, ¿no? Se inventaron nuevos instrumentos y se realizaron muchos experimentos, ¿no? El avance de los modelos atómicos y las teorías que los sustentan se desarrolló, jóvenes, a partir del estudio de la estructura de la materia. Desde la antigüedad el hombre quiso saber, jóvenes, de qué está formado pues todos los objetos que nos rodean, incluso nosotros, ¿no? Los seres vivos, de qué estamos formados, quiénes son nuestros componentes más pequeños, los componentes más básicos, ¿no? Y en ese deseo, ¿no? de conocer jóvenes de componente básico, se desarrollaron pues una serie de experimentos y una serie se inventaron o diseñaron aparatos pues avanzados en ese tiempo para analizar a la materia, ¿no? Y se encontró que realmente pues el componente fundamental es el átomo, ¿no? Solo que su definición pues ya no es la misma como se creía al inicio, ¿no? Este, jóvenes, es un esquema, por ejemplo, de cómo se desarrolló, ¿no? La evolución de los modelos atómicos. Este modelo final que ven acá, ¿no? Que se conoce como el modelo de la nube electrónica, propuesta en el año 1926 por un físico austriaco, Erwin Schrödinger, es el modelo que tenemos hoy y es el modelo del cual vamos a dar detalles, ¿no? Modelo de la nube electrónica, ¿no? Que considera, pues, que el átomo tiene un núcleo muy pequeñito y sobre ese núcleo, alrededor de él, hay una envoltura, ¿no? Espacial donde se encuentran los electrones. Esa envoltura es una zona difusa, no se conoce con detalle pues sus dimensiones, ni siquiera se conoce, jóvenes, cómo se están moviendo los electrones, ¿no? Solamente se conoce el espacio donde se mueven y es por eso que ese espacio se sombrea en unos lados más oscuros que en otros para indicar la probabilidad donde se encuentran los electrones. Ese espacio se conoce como la nube electrónica o nube de electrones, ¿no? Este es el modelo pues actual. Pero este modelo se llegó a partir de este desarrollo, ¿no? Cronológico.
El primero en proponer pues un modelo con base científica, luego pues de los filósofos griegos, fue este físico inglés llamado pues John Dalton, ¿no? En el año 1808, quien consideró pues al átomo como una esfera compacta, invisible porque era muy pequeñita, indivisible porque no tenía partes, e indestructible, ¿no? Porque al no tener partes no se podía pues dividir, ¿no? Fragmentar. Por más violenta que sea la reacción donde participara, el átomo permanecía intacto. O sea, él concibió el átomo bajo la misma idea de los griegos, ¿no? O sea, aquella porción de materia que no se podía dividir. Sin embargo, Dalton propuso dos propiedades fundamentales del átomo que son la masa y el volumen, ¿no? Propiedades que se podían medir. Con Dalton surgen pues las escalas de masas atómicas, ¿no? Y las densidades atómicas, porque se conocían los volúmenes mediante experimentos. Pero no pasó pues mucho tiempo desde que él propuso su modelo, apareció pues otro científico, Joseph Thomson, ¿no? En el año 1904, otro inglés, quien estudiando en ese tiempo pues la electricidad descubrió que el átomo sí tenía un componente básico, ¿no? Y ese componente básico era pues el electrón. Entonces se modificó el modelo indicando pues que el átomo no es una esfera compacta, es una esfera así, de carga positiva, eléctrica positiva, en cuya superficie se encuentran partículas de carga negativa que son los electrones. Ahí están los electrones incrustados, a modo de pasas en un pastel o un budín, ¿no? Porque su modelo se conoce como el modelo del pastel con pasas o del budín con pasas. Cambió pues el modelo porque se descubrió que el átomo sí tenía componentes y uno de los componentes pues era el electrón. Este modelo fue revolucionario en su tiempo, jóvenes, porque aparte, ¿no?, de que Dalton propuso masa volumen, él propuso pues que el átomo tenía propiedades eléctricas también, ¿no? Y pudo explicar pues la neutralidad del átomo, pudo explicar la ionización del átomo, pudo explicar la producción de electricidad, ¿no? La conducción eléctrica de los metales y todo lo demás. Pero igual, este modelo del budín con pasas fue descartado porque años después, otro físico inglés, Ernest Rutherford, descubrió, jóvenes, que el átomo no era pues una esfera positiva, ¿no? Sino toda la carga positiva se encontraba en realidad concentrada en un lugar muy pequeño del centro del átomo, al cual llamó el núcleo atómico. Y alrededor pues de ese núcleo, de forma circular y concéntrica, se mueven los electrones. El átomo no es una esfera positiva, ¿no? La parte positiva está en la zona central. Y los electrones se mueven como si fuesen pues los planetas alrededor del Sol. Por eso este modelo de Rutherford se conoce también como el modelo planetario, ¿no?, del átomo, o modelo del átomo nuclear, porque se considera por la existencia del núcleo. Pero en ese año 1909 la única partícula que se conocía aún era el electrón, ¿ah? No vayan a pensar que cuando Rutherford definió el núcleo, sabía que había en el núcleo, no, no se sabía. Hoy día se sabe pues que están los protones y neutrones ahí, ¿no? Pero en ese tiempo no. Aún así, el modelo de Rutherford tenía también errores y fue corregido, ¿no?, en el año 1913 por un físico danés, Niels Bohr, ¿no?, que propone pues el modelo de los niveles de energía, ¿no? Y ese es el modelo de repente que más conocemos, ¿no? Núcleo positivo y electrones en órbitas circulares, ¿no? Bolitas moviéndose alrededor del núcleo, ¿no? Ese es el modelo de los niveles de energía. Y en ese año 1913, recuerden que aún no se descubría pues el protón ni el neutrón, ¿no? Igual el núcleo era positivo, pero no se sabía qué había, ¿no?, en su interior. Ya para el año 1926 ya se conocía por la existencia del protón y se sospechaba de una partícula sin carga en el núcleo, ¿no? Entonces la modificación del modelo de Bohr nos da como resultado el modelo actual, ¿no? En el modelo actual se descarta ya la idea de órbita por un concepto pues nuevo llamado pues el orbital o nube electrónica, ¿no?, que es la zona donde se mueven los electrones y es la zona más probable donde podemos pues ubicarlos, ¿no? Pues el modelo actual es un modelo probabilístico, no es un modelo pues exacto, ¿no? Es un modelo probabilístico. Entonces, de este modelo, jóvenes, vamos a dar detalles a continuación. Bien, estructura del átomo. El átomo representa, jóvenes, un sistema energético y dinámico en equilibrio. Esto ya es el concepto físico, ¿no? Porque los físicos hablan pues de fuerza, energía, ¿no?, interacciones, movimiento y todo lo demás, ¿no? Es un sistema energético porque el átomo almacena enormes cantidades de energía, tanto pues en su corteza electrónica como en su núcleo, ¿no? Por eso se habla pues de energía atómica, energía nuclear, ¿no?
Dinámico porque las partículas que lo constituyen no están quietas, están en constante movimiento, ¿no? Pero en equilibrio porque el átomo es un sistema estable. O sea, mientras no se le perturbe, es inofensivo, ¿no? Y en el modelo actual se considera, pues, que está formado por tres partículas subatómicas fundamentales, que muchos ya lo conocen, ¿no? El protón, el neutrón y el electrón. No son las únicas, ¿ah? Pero para la química son las más importantes, con ellas son suficientes para explicar las propiedades de los átomos. Estas tres partículas se distribuyen en dos regiones que son el núcleo atómico y la zona extranuclear, que es la zona externa llamada la nube electrónica. Nuevamente esto según el modelo actual, ¿no? Ahora hay que saber, muchachos, de que hasta el momento no existe ni un instrumento, aparato para ver los átomos, ¿ah? Los microscopios más poderosos que se conocen no logran ver al átomo porque el átomo es muy pequeño. Por lo tanto, uno se puede preguntar, profesor, pero los dibujos que usted está mostrando, ¿no? Los dibujos, pues, que yo veo en los libros, ¿no son dibujos reales? No. Esos jóvenes son modelos, ¿no? De lo que se cree es el átomo. Los experimentos indican que sí hay un núcleo, que sí hay una nube electrónica y que sí hay tres partículas, ¿no? Lo que no se conoce son detalles, o sea, no se ha logrado ver, pues, al átomo directamente. Pero ustedes saben también, pues, que la tecnología avanza muy rápido y quién sabe, ¿no? De acá a algunos años se invente un aparato, pues, para ver a los átomos y cuando se les vea, se le va a tomar una foto, ¿no? Un selfie y se le va a pegar en los libros, ¿no? Y ahí podemos ver realmente cómo era el átomo, ¿no? O sea, realmente era así, ¿no? Tenía estas características. Pero por el momento todo es un modelo, o sea, son modelos, ¿ah? Recuerden eso. Bien, las regiones del átomo. Según el modelo atómico actual, entonces se considera el átomo con dos regiones, ¿no? La núcleo atómico y la zona extranuclear. También se le conoce a esta zona como nube electrónica, aunque vamos a ver que esta palabra, jóvenes, es un poco confusa, ¿no? Porque la palabra nube tiende pues a imaginarse algo, ¿no? Y realmente no existe tal nube como vamos a ver, ¿no? Bien, este es el modelo pues de la nube electrónica que conocemos, ¿no? Ahí está pues el núcleo en la parte central. Aquí no se ve el núcleo, esa zona oscurita, jóvenes, es una nube electrónica también, ¿ah? El núcleo sería un puntito en el centro, ¿no? Muy pequeñito en relación pues a todo el tamaño del átomo. Las zonas oscuras son las zonas donde existe mayor probabilidad para ubicar a los electrones, se llaman orbitales. Si estos jóvenes lo ampliáramos imaginariamente, porque no se puede hacer eso, veríamos lo siguiente, ¿no? Así veríamos al átomo. La parte central tendría un conglomerado de partículas, aquí está de azul y blanco, y fuera del núcleo estarían pues los electrones moviéndose, y no existe tal nube, jóvenes. El concepto de nube desaparece al ampliarlo. No hay una nube, no hay vapor de agua, ¿no? Como algunos pueden creer, ¿no? Es vacío simplemente, ¿no? Con unas cuantas partículas moviéndose pues alrededor, ¿no? Por lo tanto, hemos dicho pues que este concepto de nube tiende pues a confundir a veces, ¿no? No existe tal nube, ¿no? El sombreado que se hace solamente para indicar pues que en ese espacio existe la mayor posibilidad de ubicar los electrones, pero la nube en realidad pues no existe, ¿no? Es vacío simplemente. O sea, si ustedes inventaran un aparato, una cámara fotográfica para ver al átomo y toman una foto, la instantánea captaría, jóvenes, el núcleo, un puntito, y nada en nube, ¿ah? Captaría obviamente a los electrones como puntos en diferentes pues, lugares, ¿no? Pero no habría pues nube, el resto sería vacío, ¿no? Vacío. Hay que tomar en cuenta eso para las preguntas pues de teoría, ¿no? La parte central que podemos ver acá es el núcleo, es la zona central positiva del átomo. Eh, muy pequeñita, aquí se le ha ampliado para ver detalles, ¿no? Pero de gran masa, ¿no? Casi toda la masa del átomo, 99,99%, está concentrada acá. O sea, el átomo es en masa, es básicamente núcleo, ¿no? Porque el resto es vacío con unas cuantas partículas pequeñitas, casi sin masa, ¿no? En este núcleo contiene a los protones y neutrones, que por el hecho de estar en el núcleo se les llama nucleones, ¿no? La palabra nucleón se utiliza en física para representar a toda partícula que se encuentre en el núcleo. Como el protón y el neutrón están en el núcleo, se les llama nucleones, ¿no? Por solamente ese hecho, ¿no? Por encontrarse ahí. Vamos a ver más adelante que el número de nucleones me va a indicar pues, los protones y neutrones que hay en los núcleos, y eso también se va a llamar número de masa, ¿no? Porque define, pues, o nos da una idea, en todo caso, de la masa, ¿no? Del átomo, porque el núcleo define la masa, ¿no? Bien, la zona externa, que es prácticamente vacía, se llama zona extranuclear, que nosotros llamamos nube electrónica, ¿no? Es la zona exterior al núcleo, es una zona negativa, está casi vacía,
pero abarca, jóvenes, una región muy extensa. La nube electrónica es enorme, ¿no? La zona extranuclear es enorme, pero casi no hay nada ahí, ¿no? Unos cuantos electrones moviéndose pues alrededor del núcleo. El átomo en tamaño es 99,99% pues la zona extranuclear. Quiere decir que mientras más grande sea la zona extranuclear, más grande va a ser el átomo, a pesar que su núcleo es pequeñito, ¿no? Y ahí se encuentran los electrones. Vamos a ver que los electrones van a estar ocupando regiones específicas, ¿no? En la siguiente clase vamos a ver eso, que son los niveles, los subniveles y los orbitales, ¿no? Bien, entonces todo átomo, joven, tiene estas dos características, estas dos regiones y tres partículas, ¿eh? Un núcleo, zona central positiva por los protones, ¿no? Porque los protones son positivos, y una zona externa negativa por los electrones son negativos. Aquí miren, a estas partículas las hemos representado así, con estos símbolos, porque dos de ellas tienen carga, electrón y protón, y el neutrón se representa con cero hacia arriba, porque no posee pues carga, de ahí el nombre, ¿no? Neutrón. Bien, para los ejercicios, muchachos, vamos a representar a los átomos, ya no con los dibujos que hemos mostrado, porque imagínense, ¿no? Representar, por decir, un átomo de aluminio, ¿no? Tendríamos que colocar todos sus protones y neutrones en el centro y sus electrones, pues, moviéndose alrededor, ¿no? No conviene. En el modelo actual, las representaciones de los átomos se hacen de forma esquemática, ¿no? Usando números simplemente, ¿no? Números que me indiquen cuántas partículas hay de cada tipo, ¿no? Eso se llaman representaciones esquemáticas. Recuerden, jóvenes, que el núcleo es la parte más pesada del átomo porque, primero, porque tiene muchas partículas agrupadas, ¿no? Y segundo, jóvenes, porque el electrón casi vamos a ver que no pesa, ¿no? El núcleo define pues la masa del átomo, pero el tamaño del átomo lo define los electrones, ¿no? O sea, los espacios que ocupan alrededor pues del núcleo, ¿no? Bien, para fines prácticos, jóvenes, los átomos serán representados en primer lugar con un símbolo E, ¿no? Que va a representar el átomo de un elemento químico en particular, hierro, calcio, oxígeno, flúor, fósforo, ¿no? Sus símbolos van a ir acá, E en general, ¿no? Y un conjunto de cantidades numéricas relacionadas con sus partículas nucleares. O sea, números que van a indicar cuántos protones y cuántos neutrones van a tener. Es decir, a los átomos los vamos a representar en función a su número de protones y neutrones, no en función a los electrones, ¿ah? Porque vamos a ver que los electrones representan un número en el átomo que casi siempre cambia, ¿no? Como los electrones están en la zona extranuclear, esa cantidad puede modificarse fácilmente. El átomo puede perder algunos electrones, puede ganar algunos electrones, su número va a variar casi siempre. Es por eso que cuando yo represento al átomo no me conviene representar a los electrones, sino las partículas en números que permanezcan casi constantes. ¿Y quiénes son estas partículas? Los protones y neutrones. Su número casi no varía porque como el núcleo es muy pequeñito, no va a sufrir alteraciones. La alteración va a estar en la zona extranuclear y el número de electrones puede cambiar. Por eso para los problemas al átomo vamos a representarlo en función a sus protones y neutrones y esa representación se llama núclido. Al átomo le vamos a llamar núclido porque en realidad no estamos representando a todo el átomo, ¿no? Sino solamente a la parte central, que es la parte pues invariable, ¿no? Y esta representación es así, muchos ya lo conocen, vamos a utilizar un símbolo acá y dos cantidades numéricas, ¿no? Este número Z nos va a indicar número de protones y este número A nos va a indicar suma de protones y neutrones. El símbolo tiene que ver, jóvenes, con el elemento químico. Si es hierro, por ejemplo, va a ser Fe, si es calcio, Ca, si es carbono, C, si es nitrógeno, N, si es oxígeno, O, y así. Aunque esto tiene una representación alternativa, también se le puede representar así. O sea, los dos números que ya se indicaron, se agrega otro número aquí abajo, en la parte inferior derecha, que es el número de neutrones. El número de neutrones. O sea, en muchos casos no se coloca pues de esta forma, se coloca así nada más, ¿no? Pero a veces conviene conocer este número para conocer toda la información. Esto va a ser, jóvenes, protones, estos son los neutrones, y esta es la suma de protones y neutrones, o sea, la suma de estos valores. No están los electrones indicados aquí, es por eso que esto se llama núcleo, y no es el átomo completo, ¿no? Núcleo. Aunque vamos a utilizar la palabra átomo casi siempre, ¿no? Bien, el término numérico Z acá se llama número atómico, muchos también conocen eso. Tiene otro nombre, se llama carga nuclear. ¿Por qué le llaman carga nuclear? Porque como este número atómico va a indicar los protones, número de protones,
Y hemos dicho que el núcleo es positivo por los protones. Es por eso que estos protones definen la carga nuclear, la carga del núcleo. En los problemas, entonces, le pueden decir, jóvenes, el número de protones de un átomo es 10, que es lo mismo decir su número atómico 10, que es lo mismo decir su carga nuclear 10, por si acaso. Los tres representan la misma cosa. Número de protones, número atómico o carga nuclear. Bien, este número es el más importante de todos los átomos, muchachos, porque sirve para identificar a un elemento químico en particular. Esto quiere decir que cada elemento químico tiene su propio valor de número atómico. No existen dos elementos distintos con igual número atómico. Cada elemento químico que ustedes puedan conocer, desde el hidrógeno hasta el último elemento en la tabla periódica, tiene su propio valor de número atómico. Sirve para identificarlo y sirve también para ubicarlo en la tabla periódica porque los elementos están ordenados según este número atómico, número de protones. Por ejemplo, si hay un problema, a ustedes le dicen, ¿no?, que el número atómico de un átomo vale 11, ¿no? Aquí, número de protones, número atómico Z vale 11. Ese elemento, pues, es el sodio. O sea, no puede ser otro elemento, no es el sodio. Si le dicen que el número atómico, número de protones de un átomo vale 54, el único elemento que puede ser es el xenón. No hay más, jóvenes, ¿ah? Siempre Z indica el número de protones. Y es propio para cada elemento químico y sirve para ubicarlo en la tabla periódica. De ahí el nombre, ¿no? Número atómico, número de átomo, ¿no? Es el número que identifica, pues, un átomo. En la tabla periódica, el número atómico no aparece abajo, jóvenes. En la tabla periódica puede aparecer en cualquier lugar de cada cuadradito de la tabla periódica, pero siempre va a ser el número más grande. Solamente para las representaciones de los átomos, Z siempre debe ir abajo, al lado izquierdo, ¿no? Inferior izquierdo. Pero en la tabla periódica Z puede aparecer en cualquier lugar. Eso depende, jóvenes, los datos que se quieran colocar. Por ejemplo, fíjense acá. Tenemos esta tabla periódica, miren, ¿no? Con los 118 elementos químicos que se conocen. Y en cada cuadradito hay un número que es más grande que todos, ¿no? Por ejemplo, acá el boro, pueden ver, esta es la leyenda. Este número 5 que está dentro del cuadradito es su número atómico. El boro tiene el número atómico 5, significa que los átomos de boro tienen 5 protones. Ningún otro elemento diferente del boro va a tener número atómico 5, ¿eh? Si su número atómico fuese 6, aquí fíjense, ya sería carbono. 7 ya sería nitrógeno. 8 oxígeno, 9 flúor, 10 neón, ¿no? 11 acá está el sodio, ¿no? El xenón que hemos mencionado acá está 54, tiene su número atómico. Y el último elemento reconocido oficialmente, el oganesón, tiene número atómico 118. O sea que este átomo, por ser el más grande, tiene 118 protones. Recuerden que el número atómico es número de protones. Es por eso que si en un problema me dijese, el número atómico de un elemento es 47, entonces yo quiero saber en qué lugar está, lo ordeno, pues número atómico 1, 2, 3, voy avanzando, así 4, de izquierda a derecha, ¿no? Llego hasta 47 y llego acá. Ese elemento es la plata, número atómico 47. Se encuentra en la columna 11 y en la fila número 5, ¿no? Esa es su ubicación en la tabla periódica. Y eso vamos a ver, jóvenes, en ese capítulo posteriormente, ¿no? Bien, entonces el número atómico es el número de protones, también se le llama carga nuclear, es el número más importante porque identifica, pues, a los átomos y sirve para ubicar a los elementos en la tabla periódica. Pero este número atómico se utiliza de otra forma adicional, pero en un caso particular, ¿ah? Cada elemento químico se identifica con un número atómico Z, el cual además indica su ubicación, como hemos mencionado. Pero aquí hay algo, jóvenes, que nos va a servir también de utilidad del número atómico, ¿no? En el caso que se tenga un átomo neutro, esto lo van a indicar en los problemas, el número atómico Z, que es número de protones, también nos indica el número de electrones que poseen los átomos, ¿no? O sea, se va a cumplir esto, ¿no? Siempre y cuando el átomo sea neutro. Si yo conozco, jóvenes, el número atómico que me indica el número de protones, ese mismo valor va a ser igual al número de electrones. Significa, por ejemplo, si ubicamos acá un elemento, a ver, hierro, su número atómico vale 26. Significa que tiene 26 protones en su núcleo. Y si tenemos al átomo neutro de hierro, este hierro va a tener también 26 electrones fuera del núcleo, ¿no? En la zona extranuclear. Solamente en el caso que el átomo sea neutro, ¿no? Y en los problemas me van a indicar esa información. O sea, cuando yo conozco el valor de Z, conozco el número de protones, pero ese número también me va a indicar el número de electrones siempre y cuando el átomo sea neutro. El hierro neutro tendría 26 protones y 26 electrones. Pero vamos a ver, jóvenes, que el hierro, como casi todos los metales, ¿no? Todos los elementos que están, pues, en este lado central e izquierdo, van a perder electrones, se van a oxidar.
y esos electrones ya no van a ser iguales. Pero si fuesen neutros, sí van a ser iguales, solamente en esa condición. Por eso, cuando me den esta representación, ¿no?, que hemos mencionado acá, esta representación es protones, neutrones, suma de protones y neutrones. No están los electrones incluidos, pero yo puedo saber su número si conozco Z y el átomo es neutro, ¿no? Porque si conozco Z, conozco los protones y también puedo saber los electrones, solamente en el caso que el átomo sea neutro, ¿no? Y le deben especificar eso en los ejercicios, ¿ah? Bien, número de masa es el otro número, jóvenes, que va arriba, ¿no? En el símbolo, arriba, número de masa. Bien, se denomina también número másico, aunque el nombre más común que se le da es número de nucleones. ¿Por qué se le llama número de nucleones? Porque este término se debe, jóvenes, a que el número de masa nos indica la suma de protones y neutrones que hay en los núcleos de los átomos. Justamente, ¿no? Como los protones y neutrones se consideran nucleones porque están en el núcleo, el número de masa que indica el total de esas partículas se llama también número de nucleones. Recuerden eso, ¿eh? Pero hay que tener presente algo importante. Se le llama número de masa porque alguna relación debe tener con la masa, ¿no? Pero el número de masa no representa, jóvenes, la masa del átomo, por si acaso, ¿eh? Porque la masa del átomo se llama masa atómica. Eso es otra cosa. El número de masa simplemente es un número de partículas, no es la masa. Las masas se expresan en gramos, en kilogramos, en miligramos, en UMAS y en otro valor, ¿no? En libras, en onzas y así. Esto no tiene unidades, solamente es un número, ¿no?, que me indica la suma de los protones y neutrones que hay en el núcleo de un átomo. Por lo tanto, no hay que confundir el número de masa con masa atómica. Pero aún así, el número de masa, como nos indican los protones y neutrones en el núcleo, y el núcleo es el responsable de la masa del átomo, conocer el número de masa nos da una idea, muchachos, de si el átomo va a ser pesado o ligero, ¿no? Se va a cumplir que a mayor número de masa, el átomo va a ser más pesado. Va a ser más pesado, ¿por qué? Porque tiene más partículas en el núcleo y el núcleo representa el 99,99% pues de la masa del átomo. Entonces el número de masa nos indica en forma indirecta si un átomo va a ser pesado o ligero, ¿no? Pero no es lo mismo, nuevamente, a decir masa atómica, eso es otra cosa. Bien, el número de masa entonces se calcula así, es la suma de los protones y neutrones. El número que va arriba en el símbolo es la suma de estas dos cantidades. Pero para los problemas les vamos a cambiar de símbolo, ¿no? Ya sabemos que los protones se representan con Z, número atómico, y a los neutrones les vamos a dar el término N mayúscula. Y esa expresión queda así, como muchos lo conocen, A es igual a Z más N, ¿no? Donde Z es número atómico, número de protones, también llamado carga nuclear, y N es número de neutrones. Este N, número de neutrones, ¿no? A menudo, jóvenes, no se indica, ¿no?, en el átomo, porque solamente se coloca el número de masa y el número atómico. En los ejercicios también se denomina nucleones neutros. Nucleones, ¿por qué? Porque el neutrón está en el núcleo. Y neutro porque no posee carga, ¿no? Por si acaso, de repente por ahí le indican algún nombre de ese tipo. Los nucleones neutros son los neutrones. Los nucleones positivos son los protones, ¿no? Para referirse a esta partícula. Como en las notaciones casi nunca me van a dar los neutrones, yo tengo que calcularlo de esta ecuación, jóvenes. Así quiero n, debo pasar a restar este valor, ¿no? Se calcula en función, pues, al número de masa y número atómico. Neutrones A menos Z. O sea, el número que está arriba en la representación del átomo, menos el número, pues, que está abajo, ¿no? Que es el número atómico. Así se calcula. Por eso en las notaciones que hemos dado, uno es símbolo E, A y Z nada más. El otro es símbolo E, A, Z y N, ¿no? Segunda representación casi no le dan, ¿no? No le van a dar los neutrones, pero ustedes lo pueden calcular restando los dos números, el de arriba menos el de abajo. Por ejemplo, si nos dicen, a ver, tenemos el átomo neutro de plata, cuyo símbolo ya sabemos que es Ag, ¿no? En la tabla periódica pueden encontrar esta información. Contiene 47 protones, 47 electrones y 61 neutrones. ¿Cómo sería su representación para los problemas? Le van a preguntar. Y ustedes van a hacer esto. Van a colocar el símbolo. Y aquí tres cantidades numéricas, recuerden. Este Z es número de protones, este N es número de neutrones, y este arriba, número de masa, es Z más N. O sea, estos dos números, la suma de estas cantidades, ¿no? Protones más neutrones. Entonces, para este problema tenemos los protones valen 47. O sea, esto lo voy a reemplazar acá. Los neutrones valen 61. Esto lo voy a colocar aquí. Y la suma de esos valores es el número que está arriba, número de masa. Entonces sería así. Fíjense. Voy a poner 47 acá, 61 acá
Y ya tengo estos dos valores. El valor que me falta arriba es la suma de estas cantidades. A 47 más 61 es 108. Entonces quedaría así. 108, 47, 61. Sin embargo, para los ejercicios, este valor no me van a dar, sino me van a entregar así la información. Solamente plata, 47, 108. Donde 47 son los protones, 108 es la suma de protones y neutrones, y los neutrones que van acá, que no están indicados, se hallan como esta resta, ¿no? La resta de estos valores, A menos Z. 108 menos 47 sale 61. Pues. Así le van a dar. Esta es la notación convencional, jóvenes, aunque a veces me conviene tener los tres valores para saber ya todo. Ahora, en algunos problemas y en algunos libros, este número de masa también lo colocan a este lado, ¿no? Lo pueden colocar a este lado, pero no es común, ¿ah? En los ejercicios que se le ha indicado hay algunos problemas donde el número de masa lo han colocado acá. Normalmente se representa a este lado porque a este lado vamos a ver que se representan las cargas de los átomos. Así, pero también puede estar a este lado, por si acaso. Ahora, uno preguntará, profesor, ¿qué? ¿Y estos 47 electrones no están incluidos acá? No, pues, porque en esta notación no se representa, pues, a los electrones. ¿Pero por qué son iguales estas cantidades? Porque seguramente esta plata, pues, es neutro, ¿no? Y aquí lo dice. Cuando un átomo es neutro, los protones son iguales a los electrones en números. Aquí se ha colocado solamente como información, pero este 47 no va incluido. Aquí el que va incluido solamente son los protones, los neutrones y el número de masa suma de protones y neutrones. Pero si yo conozco que esto vale 47 y me dicen que el átomo es neutro, sus electrones también serían 47, ¿no? Por si acaso. Bien. Observaciones. ¿No? Hay que dar algunas observaciones jóvenes aquí para entender pues algunos detalles que se nos pueda pasar en los ejercicios. ¿Ah? Observación 1. Los protones, neutrones y electrones, que son las partículas fundamentales de los átomos, no son las únicas, ¿ah? Por si acaso. De acuerdo con el modelo actual y los experimentos en física nuclear, física de partículas, se ha detectado, jóvenes, más de 200 partículas en los átomos. Y todas ellas se han encontrado en el núcleo. Quiere decir que fuera del núcleo hay una sola partícula que es el electrón, pero en el núcleo hay muchas partículas jóvenes. ¿Ah? Hay aparatos que hacen mover a los átomos a grandes velocidades y se les hace colisionar. Y cuando se colisionan los átomos se fragmentan y aparecen las partículas que nosotros no vemos, ¿no? O sea, nosotros vemos, entre comillas, ¿no? Con los experimentos solamente a los protones, neutrones y electrones. Pero cuando se colisionan los átomos se pueden detectar partículas muy, pues, extrañas, ¿no? Que son estudiados en la física, como por ejemplo los neutrinos, como los positrones, como los piones, ¿no? Otras partículas como los hiperones y así. Partículas de nombres, pues, que es exóticos, ¿no? Que para nosotros no nos sirven. ¿No? En física sí se estudia, pero en la parte química no. Entonces hay que tener en cuenta de que no son las únicas partículas que hay en los átomos, hay muchas más, pero estas tres son suficientes para nosotros para conocer las propiedades químicas de la materia. Es por eso que estas tres reciben esta categoría, ¿no? De partículas fundamentales. No se les llama solamente partículas subatómicas, sino se llaman partículas fundamentales. Cuando dicen partículas subatómicas se refieren a todas las partículas que pueden encontrarse en los átomos. Pero cuando se habla de fundamentales solamente se menciona estas tres. Protones, neutrones, ¿no? Estos son los nucleones porque están en el núcleo y esta es la partícula extranuclear, ¿no? Recuerden que fuera del núcleo hay una sola partícula, que es el electrón. En el núcleo sí hay muchas, ¿no? Y constantemente, jóvenes, en esos aparatos que son los colisionadores de partículas, se detectan cada vez más partículas, ¿no? Pero para nosotros solamente nos interesan, pues, estas tres. Primera observación. Segunda observación, las partículas fundamentales, estas tres, son comunes a todos los átomos. Es decir, jóvenes presentan las mismas características en todos ellos. O sea, tienen la misma masa, la misma carga y todo lo demás, ¿no? La única diferencia entre átomos es en el número de estas partículas. Significa, jóvenes, que si yo tengo un átomo de oxígeno, por ejemplo, y un átomo de plomo, ¿no? El oxígeno y el plomo tienen protones, neutrones y electrones, ¿no? Y son los mismos, ¿ah? En ambos átomos, estas tres partículas tienen las mismas características. No vayan a pensar que hay una diferencia entre un electrón del plomo y un electrón del oxígeno. No, es el mismo electrón, tiene la misma masa, tiene la misma carga, ¿no? Algunos pueden pensar, ¿no? Que el plomo pesa más porque los electrones del plomo son más pesados, pues, que los electrones del oxígeno, y no es así. ¿Eh? ¿Por qué es más pesado el plomo? Porque tiene más partículas, pues, no porque sus partículas sean distintas, a los que tiene el oxígeno, solamente porque tiene más partículas, y eso lo vamos a ver cuando
Analicemos la composición de los átomos, ¿ah? Es importante. En este cuadrito, miren, se dan detalles de las tres partículas fundamentales, ¿no? Sus masas, fíjense, muy pequeñas si lo expresamos en gramos. Sus cargas eléctricas en unidad C, que es el Coulomb, ¿no? Carga cero para el neutrón, el electrón es negativo, el protón es positivo, y los descubridores, ¿no? Esto ya como reseña, pues, histórica, ¿no? En realidad, para los problemas vamos a utilizar esta carga lo más. Thomson fue el descubridor del electrón, Rutherford el protón y Chadwick descubrió el neutrón en estos años, ¿no? En estos años. Bien, las masas, fíjense, son valores muy pequeños, 10 a la menos 24, 10 a la menos 24, 10 a la menos 28. Pero si comparamos los tres, el protón y el neutrón son las más masivas, pues 10 a la menos 24 es mucho más grande que 10 a la menos 28, ¿no? Y el protón y el neutrón son casi iguales su masa, ¿no? Fíjense acá en el coeficiente. El neutrón es un poquito más. Aún así, el neutrón es el más masivo, ¿no? De las tres. Es por eso que vamos a ver que en los problemas, mientras un átomo tenga más neutrones que otro, ese átomo va a ser más pesado, ¿no? Porque los neutrones diferencian la masa, son los más pesados. Los electrones casi ni masa tienen, pues. Por eso a veces se considera, pues, que fuera del núcleo no hay masa, ¿no? La masa está concentrada en el núcleo, entre los protones y neutrones, ¿no? Bien, se observa que la masa de los protones y neutrones superan por mucho la masa de los electrones, ¿no? Superan por mucho. Factor, pues, de 10 a la 4, ¿no? 10 a la 4 es 10.000, ¿no? Esto confirma el hecho de que las masas de los átomos dependen de su núcleo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí están los protones y neutrones. Pues en los núcleos se encuentran los protones y neutrones, que son los nucleones, ¿no? Bien. Para las cargas sí podemos utilizar los ejercicios, ¿ah? Aquí se define lo que es la carga nuclear absoluta, que nos indica, jóvenes, la carga eléctrica total del núcleo, debido a la presencia de los protones. Hay mucho que el núcleo es positivo por los protones. Si un átomo tiene 20 protones en su núcleo, ustedes pueden averiguar cuál es la carga total de ese núcleo. Solamente multiplican esos 20 protones por la carga de cada protón que está acá. 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb me daría la carga de todo su núcleo, ¿no? Si tiene 50 protones, multiplicamos 50 por esta carga, porque cada protón tiene este valor de carga. El electrón tiene el mismo valor, ¿ah? Pero de signo, pues, negativo, ¿no? Negativo. Entonces, en los problemas, esta carga absoluta se calcula así, ¿no? Carga de cada protón, que es este valor de acá, multiplicado por el número de protones. Recuerden que el número de protones es Z, número atómico, ¿no? Por eso, conociendo esta carga, yo puedo hallar el número atómico de un átomo, ¿no? Carga total del núcleo es número de protones multiplicado por la carga de cada protón, que es este valor que le va a venir de dato en los exámenes, ¿no? Bien, pero despejando, yo puedo hallar el número de protones que es igual a Z de esta manera, ¿no? Si un problema me dan la carga, esto de acá, y yo quiero saber cuántos protones tengo, solamente divido la carga de todos los protones entre la carga de un solo protón, pues, ¿no? La división me sale número de protones que sale Z, ¿no? Análogamente, jóvenes, se puede calcular la carga negativa de la zona de la nube electrónica, ¿no? De la zona extranuclear, carga absoluta electrónica. Nos indica la carga eléctrica total de la zona extranuclear debido a los electrones, ¿no? Debido a los electrones. El problema es que esta carga de la zona extranuclear no es una carga constante como este valor. Hemos dicho este valor no cambia, ¿no? No cambia, porque el núcleo es muy pequeño y es una zona, pues, casi imperturbable, ¿no? En cambio, la zona extranuclear es la zona, pues, variable, ¿no? ¿No? Normalmente los átomos se van a ionizar, luego vamos a explicar esto, y este número cambia. Entonces, calcular el número de electrones a veces no es conveniente, ¿no? Ni siquiera en las representaciones que hemos dado hemos considerado, pues, al electrón, ¿no? Pero si les viniese igual, ¿no? Si ustedes quieren calcular la carga de toda la nube electrónica, sería, pues, el número de electrones que hay ahí multiplicado por la carga del electrón. Solo que aquí saldría un valor negativo porque la carga del electrón es negativo, ¿no? El protón es positivo. Igualito, si quieren el número de electrones, despejan, ¿no? Esto pasan, pues, a dividir. Si un problema me dan la carga de toda la nube electrónica y yo lo divido en la carga de cada electrón, puedo saber cuántos electrones se están moviendo en ese espacio. Esto por si acaso, ¿no? Estas ecuaciones sí es que le dicen, ¿no? Porque hay un problema en el nivel avanzado donde vamos a hacer operaciones con esto, ¿no? En el nivel básico solamente consiste en calcular, pues, electrones, protones directamente con la información que me den de la representación. Bien, observación 3. Por lo general, jóvenes, todo átomo posee protones, neutrones y electrones, ¿no? Que son, pues, las tres partículas fundamentales. Pero hay una excepción. Hay un átomo, jóvenes, en el universo
que no tiene neutrones, solamente tiene protón y electrón, ¿no? Es una excepción, ¿no? Por eso cuando decimos en el modelo actual, los átomos están formados por tres partículas, protones, neutrones y electrones distribuidos en el núcleo y en la zona extranuclear, es correcto, pero hay una excepción, ¿no? Y esa excepción es un átomo de hidrógeno denominado protio, ¿no? Este es el único átomo en el universo que no posee neutrones. Posee un solo electrón que está en el núcleo, un electrón que está moviéndose fuera del núcleo, pero no hay neutrones. Ese átomo de protio se representa así, jóvenes. Símbolo H, hidrógeno, número atómico 1, número de masa 1. Número atómico 1, número de masa pues 1. En él se observa, fíjense, ¿no? De que A es igual a Z, ¿no? El número que A es igual a K. Significa entonces que si yo calculo sus neutrones, ¿no? A menos Z, esto me sale 0, ¿no? O sea que el valor que va acá sería 0, ¿no? Porque 0 más 1 me da 1, ¿no? Es el único átomo en el universo que no tiene neutrones, ¿no? Que no tiene neutrones. Esta es la excepción. El resto de átomos sí tiene, pues, neutrones, tiene 1, 2, 3 o más, ¿no? Pero este átomo llamado protio, que es una variedad de hidrógeno, es el único que no posee. Hay que tener cuidado porque la teoría dice pues, que según el modelo atómico actual se tiene tres partículas en un núcleo y una zona extranuclear, ¿no? Pero hay una excepción y es esta de acá, el protio. Eso creo que va a venir en un problema también del nivel avanzado, creo, o el nivel intermedio. Porque ya en nivel avanzado intermedio piden más detalles, ¿no? En los ejercicios. Bien, esa es la tercera pues observación. Bien, jóvenes, reiterarles, porque algunos están comentando por el chat y eso es bueno, que esta clase, jóvenes, en diapositivas se está grabando pues en video, que ustedes lo pueden ver en cualquier momento, y también se va a convertir al formato PDF, ¿no? Que es un formato de imágenes que ustedes lo pueden descargar a sus celulares, a su laptop, a su PC o a su tablet, y lo pueden ver con bastante detalle, ¿no? Para que quede como su cuaderno, ¿no? Ese va a ser su cuaderno pues, de química, ¿no? Porque a veces eso de capturar pantalla a veces no sale con tanta nitidez, ¿no? Mejor lo descargan en imágenes, ocupa menos espacio, ¿no? Y lo pueden pues observar ya como si fuese un libro, ¿no? Página por página. Bien, aplicaciones. Vamos a ver en primer lugar aquí la ionización del átomo, ¿no? Una vez que ya sabemos, jóvenes, la forma del átomo según el modelo actual, conocemos las partículas que lo forman, las partes que tiene, las representaciones en número atómico, número de masa, número de neutrones. Vamos a ver, jóvenes, los procesos donde participan los átomos. Uno de ellos se llama la ionización. La ionización del átomo es un proceso químico mediante el cual los átomos neutros, recuerde que un neutro tiene pues protones igual a electrones, ¿verdad? Estos átomos neutros van a modificar su número de electrones. El átomo inicial, que era neutro, va a perder o va a ganar electrones. Ya hemos dicho que la zona vulnerable es la zona externa, ¿no? Lo que provoca que dichos átomos adquieran un valor de carga eléctrica. O sea, ya no van a ser neutros, van a tener carga que puede ser positiva o negativa dependiendo qué ha pasado con sus electrones. Y cuando ya adquieren carga eléctrica, ese átomo va a tener otro nombre, se va a llamar ion. Vamos a hablar aquí de los iones. ¿Qué son los iones? Son los átomos que han dejado de ser neutros y han adquirido una carga eléctrica, ¿no? Son los átomos con carga eléctrica. En esta ionización, jóvenes, solamente se modifican los electrones, hay que recordar, ¿ah? Por pérdida o por ganancia. Las cantidades de protones y neutrones permanecen constantes. O sea, Z no cambia, N no cambia, solamente cambian los electrones. Y si Z no cambian, el átomo pues conserva su identidad, ¿no? Es decir, si yo tengo hierro neutro y este hierro se ioniza, sigue siendo hierro, solo que ahora pues el átomo ya no es neutro, tiene carga eléctrica, ¿no? Los átomos conservan su identidad porque Z, número atómico, número de protones, no cambia, pues. Z es propio de cada átomo, hemos dicho, ¿eh? Si cambiase Z, el elemento podría convertirse, ¿no? De hierro a calcio, por ejemplo, o de hierro pues a cobalto, ¿no? Pero como Z es constante, el elemento mantiene su identidad, solamente se modifica los electrones. Como la carga eléctrica que puede adquirir el átomo luego de la ionización puede ser positiva o negativa, vamos a tener dos tipos de iones. Estos son los siguientes, ¿no? Los llamados cationes, ¿no? Este es el primer tipo. Los cationes jóvenes son iones de carga eléctrica positiva. Se le van a representar con número de masa, número atómico, símbolo y una carga positiva.
¿Qué resultan cuando un átomo neutro, recuerden siempre que el neutro, las cantidades de protones y electrones eran iguales, ¿ah? Este átomo neutro pierde uno o más electrones, va a perder uno o más electrones. En química ese proceso se llama oxidación. Y eso se va a ver también en el capítulo de tabla periódica y en el capítulo de reacciones redox, ¿no? La pérdida de electrones siempre es oxidación. Y esto normalmente pasa, jóvenes, con los metales se oxidan. Entonces, normalmente los cationes tienen origen metálico. Pero en general, para que sea un cation, el átomo inicial debe perder uno o más electrones. El valor de la carga eléctrica, jóvenes, el número, nos va a indicar cuántos electrones ha perdido, ¿no? Y el signo que va a tener, que es signo positivo, obviamente tiene que ver con la cantidad de protones que se encuentra en exceso ahora, ¿no? Luego de la pérdida de electrones. En los cationes se va a cumplir esto, jóvenes, ¿ah? Que el número de protones va a ser mayor al número de electrones. Al principio estarán iguales, ¿ah? Cuando era neutro estas cantidades eran iguales. Pero cuando ahora ha formado un cation, los protones superan a los electrones, por eso el átomo es positivo. Pero el átomo es positivo no, jóvenes, porque haya ganado protones, ¿sabes? Porque los protones no cambian. Lo que ha pasado es que ha perdido electrones. Por eso la cantidad de protones siempre va a ser constante, los electrones van a variar. Y en los problemas yo puedo saber cuántos electrones le quedan al final al ion, luego de haber perdido algunos, conociendo, jóvenes, cuánto tenía al inicio. Y el inicio siempre lo da Z, número de protones, porque cuando era neutro, este número me indicaba también los electrones. Solo que en los iones, cationes ya habrá disminuido, ¿no? Y yo puedo saber cuánto ha disminuido. Por ejemplo, si un problema le dan así nada más que la notación convencional que hemos visto, ¿no? Número atómico, número de masa, y aquí, jóvenes, este lado no hay ni una carga eléctrica, ni signo positivo ni negativo, ustedes van a decir que este es un átomo neutro. Y en los átomos neutros se cumplen esto, ¿no? Que su número de protones, que es este número de acá, vale 26, número de protones, número atómico. Su número de electrones también va a ser 26. O sea, así vemos al hierro neutro. Pero como el hierro es un metal y hemos dicho que los metales se oxidan, este va a perder electrones. Normalmente al hierro lo vamos a encontrar así, jóvenes, con carga más 3. Este más 3 indica, jóvenes, que se ha perdido electrones, es un cation. El número me indica que se ha perdido 3. Entonces, este hierro, acá cation, ya no va a tener pues 26 electrones, va a tener menos. Va a tener 23 porque habrá perdido pues 3. Esto de acá, jóvenes, ya se llama cation. Y lo llaman trivalente porque la carga es 3. Esta palabrita trivalente, divalente, monovalente tiene que ver con el número ya. Trivalente es 3. O también lo pueden decir pues ion tripositivo simplemente, ¿no? Porque es 3 veces positivo. Entonces, en este ion, ¿qué ha cambiado? El número de protones, jóvenes, sigue siendo el mismo porque esto no cambia. En cambio, el número de electrones ya no es pues 26. 26 era el inicio, pero ahora va a tener 23. ¿Por qué? Porque ha perdido 3. Yo debo quitarle, ¿no? 3 electrones para saber cuánto tiene ahora. Y ese número que debo quitarlo está en función a la carga. Pues eso, 26 era lo que tenía antes de ionizarse, ahora pues tiene 3 menos, tiene 23. Y la carga justamente más 3 tiene que ver con eso. Fíjense, ustedes hacen el versus, mira. 26 positivos versus 23 negativos, los positivos le superan el número en 3 unidades, por eso que su carga es más 3. Protones mayor que electrones. Entonces, en los cationes, el número de electrones va a reducirse respecto al átomo neutro, ¿no? Respecto a lo que tenía cuando era neutro, se va a reducir. Yo puedo saber cuánto había al inicio, conociendo Z, ¿no? Porque Z, número de protones, número de electrones. Y puedo saber cuánto tiene al final los electrones, porque estos cambian, conociendo, jóvenes, el valor de la carga. Es por eso que si en los ejercicios le dan de frente los iones, por ejemplo, este ion, ¿cuántos electrones tendría? Estos, jóvenes, es el cation potasio, ¿no? Cation monovalente del potasio. Entonces, para saber cuántos electrones tiene el ion, yo debo saber cuánto tenía al inicio y cuánto ha perdido, ¿no? Y lo que tenía al inicio, sus protones 19, sus electrones también eran 19, ¿no? Pero esto me indica que ha perdido uno, joven, entonces va a tener 18, ¿no? 18, muy bien. 18 también confirma en el chat, es así, ¿no? O sea, estas cantidades eran iguales al inicio, yo lo tomo como referencia siempre, ¿no? Entonces, aquí vale 19, porque si yo colocase un Z en general, sería pues aquí Z, aquí sería Z menos 1, ¿no? Como Z vale 19, quedan 18. Es por eso, jóvenes, que ustedes comparan estas cantidades, hay un protón de más, y ese protón indica pues carga más 1, ¿no? Y nuevamente, jóvenes,
tiene más protones, no es porque haya ganado protones, ¿ah? Sino es porque ha perdido electrones. Los protones no cambian. Otro ion. Este cobre, ¿ver? De carga más 2. ¿Cuántos electrones tendría? Este es un cation divalente, porque su carga es 2. Monovalente es de más 1, ¿no? Divalente. Sus electrones serían, pues, 27. Muy bien. Yo debo saber cuánto había al inicio, estas dos cantidades, ¿no? Conozco los protones, que vale 29, ¿no? Porque protones acá 29. Los electrones también eran 29 al inicio. Pero este más 2 me indica que ha perdido 2, ¿no? Entonces debo quitarle 2 para saber cuánto tiene el ion. Y tendría, pues, 27. Y en los problemas se va a calcular, joven, así, ¿ah? Para los cationes hay que quitarle los electrones respecto al inicial, dependiendo del valor de la carga, ¿no? Dependiendo del valor de la carga. Bien, el otro tipo de iones son los aniones. Los aniones son iones de carga eléctrica negativa. Ya no son positivos, son negativos. ¿Qué resultan cuando un átomo neutro, recuerden neutro, siempre estos números son iguales, gana uno o más electrones? Van a ganar, ya no van a perder, van a ganar uno o más electrones. Eso se llama reducción, ¿no? Reducción. Y normalmente esto se genera en los no metales. Los no metales tienen tendencia a ganar electrones. Aunque en general, para que se forme un anión, el átomo inicial debe ganar pues uno o más electrones. El valor de la carga eléctrica, al igual que aquí 2, 1, 3, nos indica, jóvenes, cuántos electrones están en exceso, ¿no? Respecto pues a los protones, porque se ha ganado electrones, ¿no? Entonces los electrones superan ahora a los protones, por eso que el átomo es negativo, porque esto se supera, se ha ganado. Estas cantidades serán iguales al inicio. Entonces el ion va a tener más electrones de lo que tenía cuando era neutro. Por eso yo debo saber en primer lugar cuánto tenía cuando era neutro y luego debo agregarle los electrones que ha ganado dependiendo del valor de la carga. Igual, en los problemas, por ejemplo, miren, cuando le den así este selenio, no tenga carga, este es un átomo neutro. ¿Cuántos protones tiene? Tiene 32, porque estos son protones número atómico, y sus electrones también son 32. Siempre que no haya ninguna carga aquí, jóvenes, ni positiva ni negativa, estos números son iguales. Pero el selenio, como todo no metal, tiende a ganar electrones y en la naturaleza lo vamos a encontrar así. Selenio de carga menos 2. Carga negativa ahora es un anión, ya no es un cation. Y siempre que sea negativa es que ha ganado electrones. ¿Cuántos electrones ha ganado? Lo dice este número, joven. Entonces ya este selenio tenía 32 electrones, este selenio ya no va a tener 32, va a tener más, ¿no? Va a tener más electrones, sería 34. Muy bien. Esto sería ahora el anión del selenio, ¿no? Anión divalente del selenio. Este es su átomo neutro, ¿no? Sus protones, fíjense, es lo mismo, ¿eh? No cambia, los protones no cambian, pues lo único que cambia son los electrones. Aquí tendría 32 más los 2 que ha ganado, porque esto me indica que ha ganado, sería 34. Noten que aquí se suman los electrones, a pesar de la carga negativa, porque está ganando electrones. Aquí se resta, ¿no? Los electrones, a pesar de la carga positiva, porque está perdiendo electrones, ¿no? Y en los problemas también le van a dar de frente, pues. Por ejemplo, así, flúor menos 1, esto se llama anión monovalente. ¿Cuántos electrones tendría este anión? Igual yo debo saber cuánto tenía al inicio, ¿no? Y debo pues sumarle 1, ¿no? Porque este 1 indica que está ganando y tendría pues 10, muy bien, ¿no? 10. ¿Cuántos protones tiene? 9. Tenía también 9 electrones, pero ahora debo sumarle 1 porque está ganando un electrón y va a tener 10. Es por eso miren que aquí los electrones superan a los protones porque se ha ganado 1, ¿no? O le pueden dar así fósforo menos 3. Fósforo símbolo es P, no vayan a pensar que es F, no, F es flúor, ¿no? Fósforo símbolo P. ¿Cuántos electrones tendría este anión que sería trivalente, ¿no? Anión trivalente tendría pues, ha ganado, esto me indica que ha ganado 3, ¿no? ¿Cuánto tenía al inicio? Al inicio tenía 15, sus electrones también eran 15, pero al ganar 3 tendría pues 18, ¿no? Muy bien, 18 electrones. Y así van a hacer los cálculos para los problemas, jóvenes, ¿ah? Bien, aquí ya como práctica, antes de desarrollar los ejercicios, voy a colocarle un cuadrito para llenar cantidades para átomos neutros y ionizados. Aquí voy a colocar los núcleos. Estos sí le van a dar, jóvenes, en los problemas. O en todo caso le van a dar información para representarlo, pero aquí yo lo voy a colocar a 3 átomos. Uranio, aluminio, escandio, oro, cloro. Uranio, símbolo U, aluminio Al, escandio SC, oro AU, cloro Cl, ¿no? Esos símbolos deben ustedes conocerlo a partir de la tabla periódica, por eso deben siempre tener a la mano una tabla periódica. Los núcleos lo pueden encontrar en tabla periódica y son estas representaciones, jóvenes.
Así se representan. Uranio 92,238, aluminio 13,27, escandio 21,45, oro 79,197 y cloro 17,35. Los que tienen más partículas son más pesados, ¿no? Los tres primeros no tienen carga, significa que son átomos neutros, mientras que los dos últimos son iones, ¿no? Este es un catión trivalente, este es un anión monovalente. Entonces vamos a llenar los valores acá de acuerdo pues, a la información. Z es el número de protones, el número que va abajo. Este número de protones es igual al número de electrones, ¿no? Porque el átomo es neutro. Al no tener carga, jóvenes, ustedes de frente van a decir que estas cantidades son iguales. En cambio, para ellos sí estos números no van a ser iguales, ¿ah? Porque en los iones ya las cantidades son distintas, ¿no? El número de masa para el uranio es el número que está arriba, 238. Y el número de neutrones, ya hemos dicho que se calcula pues A menos Z. Es el número que iría a este ladito, ¿no? A este ladito, E menos Z, ¿no? Sería pues restar 238 menos 92. Y eso sale 146. Noten que el uranio es un átomo bastante pesado, ¿eh? Tiene, miren, en su núcleo tiene 92 protones y 146 neutrones. Y tiene orbitando alrededor de él 92 electrones. Estos jóvenes no es número de partículas, por si acaso. Aquí están las partículas aumentando. Protones, electrones, neutrones. Esto es simplemente suma de protones y neutrones. ¿Qué me indica? Pues aproximadamente la masa del átomo, ¿no? Aproximadamente, no es igual pues a la masa del átomo. Para el aluminio, que también es neutro, su número de protones sería 13, es el número que va abajo. Y como es neutro, sus electrones también es 13. El número de masa es el número que va arriba, 27. Y los neutrones, que sería el número que va acá, sería la resta, ¿no? A menos Z sería 14. O sea, 27 menos 13 sería 14. El aluminio es un átomo ligero, ¿no? Tiene pocas partículas, ¿no? 13 protones, 13 electrones, 14 neutrones. El escandio es un poquito más pesado. Sus protones 21, número atómico, ¿no? Sus electrones también 21. Su número de masa 45 y sus neutrones sería la resta de estas cantidades, A menos Z, sería 24. En estos tres noten que estas cantidades son iguales porque son neutros, ¿no? En cambio, por estos ejemplos que vamos a ver, ya la cosa ha cambiado. El oro, su número de protones es 79 y su número de electrones ya no sería 79, jóvenes. ¿Cuánto sería? Esta carga más 3 me indica que ha perdido 3. Ya no va a tener 79 porque al inicio estos números eran iguales, ¿no? Al perder 3 ya tendría pues 76, ¿no? 76, muy bien. Entonces el número de electrones sería 79, que es lo que tenía al inicio, menos 3, porque está perdiendo 3, me daría 76. El número de masa sí no cambia, sigue siendo 97. Y los neutrones, ¿no? Igual, diferencia de estos valores. A los neutrones se calcula mediante esta resta. No tiene nada que ver los electrones, ¿ah? Neutrones es A menos Z nada más. 118. El oro también es un átomo pesado, por eso el metal oro pesa bastante. Cloro, protones 17, es este número que está abajo. Sus electrones ya no son 17, ¿no? Porque este es un ion. Este menos 1 indica que ha ganado un electrón, ¿no? Entonces ahora pues tendrá 18, ¿no? Estos números son iguales al inicio, ¿ah? Pero aquí hay que sumarle 1 porque está ganando pues un electrón. Esto me dice la carga, ¿no? 18. Número de masa 35, que es el número que está acá. Y número de neutrones la resta de este valor y este valor, ¿no? 35 menos 17 sale 18. Y así. Siempre entonces que tengan jóvenes estas notaciones tienen información valiosa de todas las partículas que tiene el átomo. Cuántos electrones, cuántos protones, cuántos electrones, cuántos neutrones. El número de masa no son partículas, suma de partículas, ¿no? Protones y neutrones, pero también me sirve como referencia. Bien, vamos a terminar ya con esta definición final para resolver los problemas, lo que son las especies atómicas. Hemos dicho, jóvenes, que cada átomo que existe pues, en la tabla periódica tiene un valor de Z y va a tener también un valor, número de masa y número de neutrones, ¿no? O sea, si son 118 elementos químicos en la tabla periódica, hay 118 pues, átomos distintos, ¿no? Y considerando, jóvenes, que estos átomos pueden formar cationes y aniones, en la naturaleza podemos encontrar pues, una infinidad de variedad de átomos. Los químicos, jóvenes, han estudiado todas estas variedades y han logrado pues, separar y agrupar aquellos que tienen algo en común para poder estudiarlo mejor y le han dado pues un nombre, ¿no? Y esos grupos de átomos que tienen algo de parecido, algo de común, se conoce como especies atómicas, ¿no? Representan aquellos conjuntos de átomos que poseen cierta cantidad de partículas en común. Cada grupo va a tener un cierto número de partículas en común.
Se clasifican jóvenes comparando estos números, ¿ah? Z, A, N. O sea, va a haber átomos en conjunto que van a tener igual Z, átomos que tienen igual masa, número de masa, y átomos que tienen igual número de neutrones. Y también se puede comparar los electrones, en el caso de los iones, ¿no? Átomos que tengan la misma cantidad de electrones. Son 4 grupos, entonces cada grupo va a tener algo en común. Y estos 3 términos que vemos en la representación del átomo y los electrones que se pueden calcular en los iones, ¿no? En este cuadrito vamos a indicar el resumen de esos 4 grupos. El primer grupo se llaman los isótopos o hílidos. Se ha sombreado aquí la letrita, o puesto en rojo la letra P, porque estas especies se caracterizan, jóvenes, porque los átomos que forman isótopos poseen igual Z, igual número de protones. Entonces, si un problema me dice, tengo 2 isótopos, 3 isótopos, 4 isótopos, ustedes van a decir, allá, si son isótopos, los 4 van a tener el mismo valor de Z, el mismo valor del número de protones. Como Z es común, a veces a esos átomos se representan así, con el símbolo, una rayita y el número de masa. Ya Z no se coloca porque Z es el mismo para todos. Aquí tenemos algunos ejemplos, miren. El caso del carbono. Hay 2 variedades de carbono, jóvenes, que son bastante conocidas. Ambos tienen igual número atómico, por lo tanto son isótopos. Pero sus números de masa y números de neutrones son distintos. Los isótopos lo único que tienen en común es Z. Y en los problemas vamos a utilizar ese valor en común para hacer los cálculos, ¿no? Ahora, como este valor es constante, a veces no se representa. A veces se le llama simplemente carbono 12, se pone así, carbono-12, y a él le llaman carbono 14, ¿no? De repente han escuchado hablar del carbono 14, que es un isótopo del carbono radiactivo que se utiliza para determinar la antigüedad de los restos orgánicos, ¿no? Restos fósiles. Se le llama así carbono 12, carbono 14. Esta es una representación alternativa. Normalmente va a ser así, símbolo, número de masa, número atómico, ¿no? Pero también se puede representar símbolo, un guión y el número de masa, carbono 12, carbono 14, ¿no? Entonces, todos los isótopos, jóvenes, o todos los átomos que forman grupos de isótopos se caracterizan porque tienen igual Z, igual número de protones. Por eso la P le hemos sombreado acá como regla práctica, ¿no? Para reconocer. Isóbaros, A. Van a ser átomos que tienen igual número de masa A. Átomos de elementos químicos diferentes que poseen igual número de masa. Este número de masa, recuerden que también se llama número de nucleones, ¿ah? Número de masa o número de nucleones. Entonces, si un problema me dice, tengo pues un grupo de isóbaros, yo voy a decir, ya estos átomos deben tener igual número de masa. O sea, el número que está arriba debe ser igual para todos ellos, ¿no? Aquí podemos colocar como ejemplo, miren, a este átomo de calcio y argón, que son elementos distintos, ¿ah? Tienen diferentes Z, pero sus números de masa son iguales. Son isóbaros, se dice, ¿no? Ellos. Y todos los átomos que forman grupos de isóbaros van a tener igual número de masa entre sí. El tercer grupo son los isótonos. Aquí se ha colocado en rojo N porque ellos poseen igual número de neutrones. Los isótonos son átomos de elementos químicos diferentes que poseen igual número de neutrones o número de nucleones neutros. Recuerden que a los neutrones también se les llama nucleones neutros, ¿ah? Tenemos este ejemplo, por ejemplo. Aquí sí hemos utilizado el tercer número, ¿ah? Porque normalmente le van a dar solamente 2 números, ¿no? Para identificar que son isótonos, ¿ah? Este titanio y este hierro son isótonos porque cuando ustedes calculen sus neutrones le va a salir 30 para ambos. Igual número de neutrones. ¿Cómo sale este 30? 30 es la resta de todos los valores, ¿no? Porque neutrones es A menos Z. 52 menos 22 sale 30. 56 menos 26 sale 30. Entonces estos átomos son isótonos. Entonces siempre que le digan en un problema, ¿no? Se tienen isótonos, entonces van a decir, allá esos átomos tienen igual número de neutrones. El número que va acá. Y el último grupo que se llaman los isoelectrónicos, que son átomos y o iones, porque aquí se incluyen los iones que poseen igual número de electrones. Y también poseen la misma configuración electrónica de acuerdo con la regla del serrucho. Pero esto último todavía no se puede confirmar porque todavía no hemos visto teoría de eso, ¿no? Por el momento solamente vamos a aceptar que los isoelectrónicos son átomos que tienen igual número de electrones. De ahí el nombre, ¿no? Iso, siempre iso es la palabra igual. Electrónicos viene de electrones. Por ejemplo, estos iones, miren, ¿ah? Este potasio más 1 que hemos visto como ejemplo y este fósforo menos 1, ambos tienen 18 electrones, ¿no? Él sería así, 19 menos 1, 18. 15 más 3, 18, ¿no? Porque él está ganando y él está perdiendo. Por eso acá hacemos una resta, acá hacemos una suma y sale 18. Estos son isoelectrónicos. Tienen la misma cantidad de electrones.
Y es así. Entonces, cada grupo de los cuatro se pueden ver en los ejercicios, tienen pues algo en común, ¿no? Algo en común. Los isótopos igual protones, por eso hemos resaltado en rojito la P. Isóbaros igual número de masa, A. Isótonos igual neutrones. Isoelectrónicos aquí no hay que resaltar nada porque electrónicos viene de electrones, ¿no? Igual número de electrones. Estos conceptos se utilizan para desarrollar los ejercicios, jóvenes. Tengan presente eso. Por último, y ya para resolver los ejercicios, que en el caso de los iones jóvenes, yo de frente voy a calcular sus electrones en los problemas, ¿no? En los ejemplos que hemos visto de cationes y aniones, yo lo he hecho pasito por pasito, pero en los problemas de frente se puede calcular los electrones, ¿no? Aquí 18 nos ha salido haciendo esta resta de frente, ¿no? 19 que tenía al inicio, menos 1 que ha perdido 18. 15 que tenía al inicio, más 3 que está ganando, porque cuando es negativo está ganando, 18, ¿no? En general los electrones se calculan así. Si tenemos un cation, fíjense acá, este es un cation, no conocemos ni la carga, ni el valor de Z. Sus electrones serían pues Z menos A. ¿Por qué? Porque al inicio tenía Z electrones, Z protones, ¿no? Y hay que restarle este valor, por eso es menos A. Por eso aquí nos hemos puesto Z, que es 19, menos 1 sale 18. Si es un anión, al anión lo podemos representar así. Z de carga menos B. No conocemos ni el valor de Z ni B. Sus electrones serían pues Z más B. ¿Por qué se le suma? Porque cuando es negativo está ganando electrones. Aquí ponemos Z vale 15 más B, ¿no? Que sería 3, 18. Esta es la forma directa, jóvenes, que vamos a utilizar también en un problema de la parte pues de ejercicios avanzados, ¿no? Así se calcula de forma general, ¿no? Hay que colocar el número atómico que nos indicaba cuántos protones y electrones había al inicio y hay que restarle la carga si es positiva y hay que sumarle la carga si es pues negativa, ¿no? Porque cuando es positivo se ha perdido electrones, por eso restamos. Cuando es negativo se ha ganado electrones, por eso sumamos. Bien, eso para la forma directa, ¿no? Bien, esto es el resumen entonces, jóvenes, de esta clase de estructura atómica. Hay muchas cosas más, pero a nivel de examen no preguntan otros detalles, ¿no? Y vamos a desarrollar entonces la primera práctica, ya lo tienen pues a la mano. Los problemas de la parte básica van a ser pues más rápidos de resolver, ya conocemos los conceptos teóricos, los problemas pues avanzados y intermedio hay que hacer un poquito más de análisis, ¿no? Bien, empezaremos entonces. Yo he cortado, ¿no? los enunciados de los problemas y lo he puesto en esta diapositiva para no estar viendo a cada rato pues la práctica y para que el solucionario pues sea más dinámico, ¿no? Bien, entonces para el problema 1, el problema básico, ¿cuál sería la respuesta, jóvenes, para esto? Las proporciones que son correctas, dice, ¿no? Esto pues es sencillo, ¿no? El átomo es indivisible, o sea, no se puede dividir, están preguntando, ¿eso será correcto o incorrecto, no? Segundo, su núcleo tiene carga positiva, ¿es correcto o incorrecto, no? Dice, el átomo es la partícula más pequeña de la materia, ¿es correcto o incorrecto, no? Me están preguntando aquí las correctas, ¿ah? Y la respuesta es la C. Muy bien. Muy bien. El estudiante Sebastián Casilla, la respuesta a la C es correcta. La segunda afirmación es la única que es verdadera. Es la única que es verdadera. Muy bien, confirma Will Romero la respuesta. Y esto pues es directo, ¿ah? Es directo, muchachos, porque es un problema bastante pues básico, ¿no? Bien. Esto es falso porque el átomo sí se puede dividir, pues, ¿no? Aquí dice que es indivisible, ¿no? Esto también es falso porque el átomo no es la partícula más pequeña, pues el átomo se puede dividir y se puede dividir a objetos más pequeñitos, ¿no? El núcleo sí es positivo porque ahí están los protones. Entonces, el sustento para estos jóvenes, rapidito, sería así, ¿no? Átomo y modelo atómico actual. Confirma también la estudiante Christine. Y es así, ¿no? Dibujamos, pues, ponemos el esquema, ¿no? Que hemos dado al inicio del átomo ampliado, ¿no? Ahí podemos ver los detalles para dar la respuesta, ¿no? Posee estructura el átomo, por lo tanto se puede dividir, ¿no? Entonces la primera afirmación es falsa, pues, ¿no? Porque si posee estructura, podemos separar los protones, los neutrones, electrones, tendríamos un componente más pequeño. La segunda, su núcleo es positivo por los protones, ¿no? O sea, el núcleo, aquí están los protones y neutrones, es positivo por los protones. Correcto, la segunda afirmación. Y tercero, ¿no? Es la unidad básica que conforma todos los cuerpos materiales, pero no la más pequeña, ¿no? ¿Por qué? Porque si tiene partes, hay objetos más pequeños, ¿no?
Es por eso que de estas tres afirmaciones, miren, aquí he puesto una imagen graciosa, ¿no? Me pareció graciosa, ¿no? De todo lo que es materia, pues, ¿no? O sea, agua, un virus, ¿no? Gases, celulares, un animalito, un lápiz, una persona, otro animalito, una roca, los autos, una chica corriendo, los vegetales. Todos estos jóvenes son materia y todos en esencia están formados por átomos de diferentes materiales, ¿no? Por ejemplo, los compuestos orgánicos que forman, pues, a las plantas, está formado por el famoso chon, que algunos conocen, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que son átomos, ¿no? Y así, ¿no? Esto acá, por ejemplo, los celulares están formados, pues, por materiales plásticos, metálicos, ¿no? Y principalmente los chips de silicio, ¿no? Por átomos. Los gases, como el aire, oxígeno, nitrógeno y así. Todo está formado, pues, en esencia por átomos. Pero no significa, pues, que el átomo sea el objeto más pequeño, ¿no? Por eso, de estas tres afirmaciones, solo dos es la correcta, ¿no? La clave entonces es la C, confirmamos. Porque esto es básico, pues, ¿no? Es todo lo mínimo que hay que saber dentro, pues, de la química, ¿no? Bien, problema 2. Hay que marcar verdadero o falso para estas afirmaciones, ¿no? Dice, las partículas subatómicas fundamentales son el protón, neutrón y electrón. ¿Es verdadero o falso, no? Dice, en la zona extranuclear solo se encuentran los electrones. ¿Verdadero o falso? El protón tiene mayor masa que el electrón. ¿Verdadero o falso, no? Entonces, la respuesta aquí dice su compañera Christine que es la A. A ver, vamos a verificar. Las partículas subatómicas son el protón, neutrón y electrón. Sí, son tres fundamentales, ¿no? La zona extranuclear solo hay electrones, sí. En la zona afuera solamente hay electrones. En el núcleo sí se pueden encontrar muchas partículas, hemos mencionado. ¿Y el protón tiene mayor masa que el electrón? Sí. El protón y el neutrón tienen mayor masa que los electrones. Los electrones casi ni masa tienen, ¿no? Muy bien. La respuesta entonces sería todos correctos, ¿no? A ver, vamos a verificar acá con el sustento. Las partículas, características de las partículas subatómicas fundamentales, ¿no? Que viene a ser esto. Aquí están, jóvenes, los detalles de la partícula que hemos dado. Vamos a resaltar algunos, ¿no? Las tres, jóvenes, electrón, protón y neutrón, son las partículas fundamentales. Entonces, eso indica que la primera afirmación es verdadera, ¿no? Bien, el electrón, ¿no? Para la segunda afirmación, es la única partícula presente fuera del núcleo, ¿no? Su región de desplazamiento es la zona extranuclear que nosotros llamamos la nube electrónica, ¿no? En la envoltura nuclear ahí están los electrones. Eso sería segunda también verdadero, ¿no? Y el protón y el neutrón, ¿no? Eh, son los nucleones, hemos dicho porque están en el núcleo, son las partículas de mayor masa, son las partículas que poseen mayor masa, aquí podemos ver los datos, ¿no? Porque es de 10 a la menos 24, 10 a la menos 28 es muy pequeño comparado pues a estos valores, ¿no? Se cumple este orden, que la masa del neutrón es el mayor de todos, luego le sigue a la masa del protón en valores numéricos que pueden comparar, y es mucho mayor que la masa del electrón. El electrón pues casi ni masa tiene. Entonces eso confirma la tercera afirmación. La masa del protón, acá está, es mayor que la masa del electrón. Podemos verlo pues en cantidades numéricas aquí, ¿no? Confirmado entonces, las tres afirmaciones serían verdaderas, ¿no? Entonces la A, ¿no? La A sería verdadero, verdadero. Aquí sí me he equivocado, jóvenes, en esta parte. Vamos a cambiarlo. Y no hay problema, muchachos, porque aquí nos podemos corregir, ¿no? Lo que sí hay que evitar son los errores en las evaluaciones. En las clases podemos pues equivocarnos las veces que querramos porque ahí se puede corregir, ¿no? Y evitar sobre todo pues equivocarse a nivel de examen de admisión, ¿no? Bien, las tres afirmaciones entonces serían verdaderas, ¿no? De acuerdo pues con la información. Tres partículas fundamentales, el electrón es el único que está fuera del núcleo y los protones, neutrones son de mayor masa que el electrón, ¿no? Las tres afirmaciones verdaderas, la clave la A. Bien, eso para el problema 2 de la parte básica, ¿no? Problema 3 dice, muchos elementos químicos no se encuentran en la naturaleza, tal es el caso del tecnesio 99. Hay muchos jóvenes cuando se coloca el elemento y su rayita, este es número de masa, ¿no? Esta es la forma alternativa, tecnesio rayita 99, o sea, su número de masa es 99. Aquí me confirma la estudiante Christine que sale la B, dice, ¿no? La 3 es la B,
Sebastián dice que es 43 y Will Romero dice que es también 43. Vamos a verificar eso, ¿ah? Bien. Entonces dice que este átomo de tecnesio, número de masa 99, si en dicho elemento el número de neutrones excede en 13 unidades al número de protones. Estos jóvenes en matemática, cuando es exceso, se grafica como una diferencia, ¿verdad? O como una suma también, pasando pues el exceso al otro miembro de la ecuación, ¿no? Calcula el número atómico Z, número atómico Z del tecnesio. Entonces, para este tecnesio, jóvenes, tenemos esta información, que su número de masa, ¿no? Vale 99, o sea, Z más N vale 99. Otros confirman también la D para el problema 3. Eh, tenemos este primer dato, ¿no? El segundo dato dice que sus neutrones, o sea, N, exceden en 13 unidades a sus protones. Esto se puede graficar así, ¿no? Neutrones menos protones valen 13, ¿no? Los neutrones exceden, son mayores a los protones en 13 unidades. Recuerden que neutrones es N y protones son Z, así. Entonces, eliminando ya este A, tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Si sumamos miembro a miembro, aquí sumamos 99 y 13, aquí se cancela Z con este Z. Sumando sería 2N igual a 99 más 13, 112, ¿no? 112. De ahí calculamos, Jericó también confirma la D, a dividir este 2, N saldría pues 56. Pero no nos piden pues N, ¿no? Nos piden Z, ¿no? Entonces Z podemos reemplazarlo acá, pues, ¿no? Si esto vale 56, esto lo paso a restar, tendría Z, ¿no? Entonces Z sería 99 menos este 56 que ya lo he calculado, ¿no? 99 menos 56 y esto sale 43. Muy bien, ¿no? Muy bien. La respuesta pues es la D. La clave pues de respuesta 43, ¿no? Muy bien. Ya. Noten, jóvenes, que aquí también utilizamos pues eh, las matemáticas, ¿no? La matemática es una herramienta muy importante, jóvenes, dentro de la química, ¿no? Si no lo dominamos, los cálculos van a ser pues más complicados, ¿no? Eso de interpretar una diferencia, exceso, ¿no? Relación, ¿no? Van a decir cantidades están en la proporción de tal, hay que saber pues eso, ¿no? Bien, problema 3. Parte básica también. Bien, aquí, jóvenes, hay que completar este cuadro para hallar A, B, C, F y el valor de N, ¿no? Que está acá como carga, y para calcular esta suma, ¿no? Esta diferencia, perdón, sumar los 6 términos y relacionarlos mediante una resta, ¿no? Bien, la 4 y la B confirman, pues, Christine, Alex también, Alex Urco. Confirme, ¿no? Y esto ya sería, jóvenes, sobre la base de los datos que están ahí, ¿no? Aquí lo vamos a rellenar así rapidito. Faltan estos términos, como pueden ver, aquí está A, aquí está B, ¿no? Aquí está C, aquí está D, y aquí está F, y aquí está la carga N, ¿eh? Que he puesto nuevamente. Bien, A es el número de neutrones, jóvenes. El número de neutrones ya sabemos que se calcula como A menos Z, ¿no? Le dan estos valores, le dan A 55, Z 25, entonces los neutrones 55 menos 25, 30, ¿no? Ya tenemos el valor. Y los electrones, jóvenes, se calculan así, ¿no? El átomo neutro tenía 25 electrones, pero esto me indica que ha perdido 3, ¿no? Entonces los electrones ahora serían 25 menos 3 serían 22. Siempre que quieran calcular, jóvenes, los electrones de un catión, hay que colocar Z y hay que restarle pues la carga, ¿no? Como hemos visto en la forma general. Z vale 25, menos 3 sería 22. Ya tengo pues ahí B. Ahora C acá me piden es Z, ¿no? Ahora, jóvenes, eso lo voy a calcular en función a los electrones, ¿no? Él tiene 18 electrones. Este John tiene 18 electrones porque ha ganado 2. ¿Cuánto tenía al inicio, no? No tenía pues 18, 18 porque ha ganado 2. Al inicio tenía menos, ¿no? Tenía 16. Entonces, vamos a hacer lo opuesto, ¿no? Este C sería, a estos 18 electrones le debo quitar los 2 que ha ganado para saber cuánto tenía al inicio, ¿no? 16, porque acá iría 16 más estos 2 me da 18. Ya tengo el valor de C. Ahora D es número de masa. Número de masa es Z más N. Z ya vale 16, N vale 18, el número de masa sería 16 más 18, 34. 34. Y para el F, jóvenes, hay que hallar Z. Y Z se puede calcular con estos dos valores, ¿ah? ¿Por qué? Porque miren, tienen el número de masa, esto vale 44.
Tiene los neutrones, esto vale 24, entonces Z, puedo pues calcular pasando a restar esto, ¿no? Entonces, este F sería igual a 44 menos 24 sale 20, ¿no? Sale 20. Porque no me dan Z acá, me dan el número de masa, me dan los neutrones, yo puedo calcular esto pasando a restar, sería 20. Y ya tendría pues todas las letras que están en el cuadro, ¿no? En la tabla. Lo que me falta es N. Entonces, yo voy a calcular, jóvenes, N en función a este valor que iría acá, ¿no? 20, acá vale 20. Y la carga es más N y los electrones son 18. Hemos dicho que el número de electrones es igual a Z y aquí le debo restar N, ¿verdad? En esta forma general que hemos dado, fíjense acá, voy a ponerlo nuevamente. Si yo tengo un catión, acá fíjense, y tengo Z y tengo la carga, el número de electrones sería Z menos A. En el otro caso sería pues Z menos N, ¿no? Porque N era pues la carga, ¿no? Z era la carga. Ojo que tenemos que restar. ¿Ah? ¿Por qué se le resta? Porque está perdiendo, ¿no? Porque está perdiendo. Es por eso que para este cuadro, esta tabla, para calcular N, ya llenando pues todos los espacios, ¿no? Sería así, ¿no? El número de electrones, que es 18, es igual a Z para él, que vale 20, menos N. ¿Por qué le resto N? Para calcular los electrones, porque se están perdiendo, ¿no? Se están perdiendo. ¿Mm? Se están perdiendo. Entonces, de ahí puedo calcular pues N, ¿no? Esto pasó a este lado, esto pasa a este lado, y N valdría pues 2, ¿no? N valdría 2. Ya tendría todos los valores, ¿ah? Y eso confirma, jóvenes, porque si este número acá vale 20 y esto vale 2, los electrones serían pues 20 menos 2, 18, ¿no? Confirma pues la afirmación que estamos indicando. Bien, ya conozco las cantidades, voy a reemplazar en esta expresión y quedaría pues A más B más C menos D más F más N, ¿no? Quedaría pues 30 más 22 más 16 menos 34 más 20 más 2, ¿no? Y esto sale pues 12, ¿no? En efecto, sale 12 tal como lo han confirmado eh, los estudiantes que han dado su respuesta, ¿no? La B. Aquí hay un estudiante que me dice pues que la C le sale 20, ¿no? No, o sea, él tiene 18 electrones porque ha ganado 2. Significa que al inicio no tenía pues 18, ¿no? Tenía 16. ¿Por qué? Porque en los aniones este número debe ser mayor que el número, o sea, no puede ser 20, pues si fuesen 20 protones con 18 electrones, hay más positivos, ¿no? Entonces el ion no sería pues negativo, ¿no? Sería positivo. Estamos retornando, ¿no? Estamos retornando. Esto debe ser 16 para que cuando le sume 2 me dé 18, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. Es al revés, ¿no? Porque aquí se resta, aquí le estamos en los cationes se resta, aquí en teoría pues debería ser una suma, pero no lo es, porque estamos retornando a la situación inicial, ¿no? La clave entonces sería la B. Bien, los problemas que restan son ya problemas de nivel intermedio avanzado. Ya hay que ser un poco más analítico en esta parte, ¿ah? Ahora no significa pues que sean problemas difíciles, ¿no? En realidad, porque si aplicamos la teoría, igual vamos a llegar pues a la respuesta. Dice, ¿cuáles son incorrectas? Incorrectas, ¿ah? Dice, el neutrón se desvía frente a un campo eléctrico, ¿no? Desvía significa, jóvenes, que se mueve en una dirección cuando pasa pues por un campo eléctrico, ¿no? ¿Será correcto o incorrecto, no? El átomo es un sistema casi vacío, sí, hemos dicho que solamente es el núcleo y fuera pues es vacío, ¿no? Eso sí es correcto. Las características del electrón del hierro son las mismas que el electrón del oxígeno, sí, eso lo hemos puesto como observación. Las partículas fundamentales, protones, neutrones, electrones, son iguales en todos los átomos, o sea, no hay ninguna diferencia entre las características. Claro que un átomo va a tener más electrones que otro, ¿no? Más protones que otro. La clave la me indica pues el estudiante Will Romero. Vamos a confirmarlo, ¿no? Christine me dice pues que es la D. Vamos a verificar. A ver, el sustento sería así, ¿ah? Estructura atómica y partículas fundamentales, ¿no? La primera es incorrecto, jóvenes. ¿Por qué es incorrecto, no? Porque la física, porque esto es física, los campos magnéticos y los campos eléctricos siempre van a modificar las trayectorias de las partículas con carga eléctrica. O sea, siempre que ustedes tengan un campo eléctrico y lanzan una partícula eléctrica sobre ese campo, esa partícula va a ser atraído en una dirección y en otra dependiendo su carga.
Así, por ejemplo, si tenemos una partícula negativa, siempre va a estar atraído por la parte positiva del campo. Se va a desviar a esa zona, lo va a atraer, ¿no? Del campo eléctrico o por el polo norte del imán, ¿no? Del campo magnético. Pero en el caso del neutrón, al no tener carga, jóvenes eléctricos, porque el neutrón va a pasar de frente, nadie lo va a influir, ¿no? Porque no tiene carga. Los campos eléctricos y magnéticos solamente afectan a las partículas con carga y el neutrón no lo es, ¿no? En el caso del neutrón, al no poseer carga eléctrica, no es afectado por estos campos. Su trayectoria es lineal, ¿no? En cambio, si fuese un protón o un electrón, sí se curva en una dirección en otra, porque son partículas con carga, ¿no? Incorrecto. La 2 es correcta, el átomo es un sistema casi vacío, ¿no? El concepto de nube electrónica es solamente para definir, hemos dicho, la región donde se mueven los electrones, pero no hay nada ahí, ¿no? Salvo los electrones que son puntitos, ¿no? En un espacio pues enorme, ¿no? No existe tal nube, ¿no? Esa región es prácticamente vacía, ¿no? Algo así, jóvenes, como si ustedes vieran pues el sistema solar, ¿no? O sea, ven el núcleo que sería el Sol y los planetas en sus órbitas serían los electrones y entre planetas, ¿no? No hay nada, pues, vacío, ¿no? En el átomo también pues pasa lo mismo, ¿no? Y tercero también es correcto porque las características del electrón, del hierro y del oxígeno son iguales en todos, ¿no? O sea, el electrón del hierro es el mismo electrón del oxígeno, solamente que el hierro tiene más electrones que el oxígeno, ¿no? Pues el hierro es pesado, es un sólido, el oxígeno pues es un gas, ¿no? Es ligero. Bien, la respuesta entonces sería pues la A. Muy bien. Solo uno es incorrecto, ¿ah? Solo uno es incorrecto, la clave la A. Bien, la 6. Esto ya tiene que ver con matemáticas. Aquí, fíjense, miren, en esta alternativa, el número de masa la han colocado pues al lado derecho, ¿no? En realidad se puede colocar al lado izquierdo. Y también es válida esta notación, ¿ah? La 6 es la C, indica pues Christine. Vamos a ver. Me dice, jóvenes, que si tenemos 1 millón de átomos de torio, hay esta cantidad de protones. Y tenemos 5 millones de átomos de torio, hay esta cantidad de neutrones, ¿no? Entonces, hay que hacer un cálculo matemático aquí simple, ¿no? Y la solución va a ser de esta forma, ¿ah? Para el átomo elemento torio se tiene la siguiente información, ¿no? Tenemos 1 millón de átomos de torio. Contiene, dice, 9 por 10 a la 7 protones. Por teoría, jóvenes, sabemos que ese átomo de torio tiene Z protones porque Z es su número atómico. Yo no conozco Z, pero sé pues que Z del torio me indica cuántos protones tiene. O sea, un átomo de torio tiene Z protones. Por lo tanto, si tenemos 1 millón de átomos de torio, tendría esta cantidad de protones. O sea, solamente multiplicaría 1 millón por este valor. Si este valor fuese 50, por ejemplo, cada átomo de torio tiene 50 protones. Y 1 millón de átomos de torio sería 50 veces 1 millón, ¿no? Entonces, para él sería así, ¿no? Este es 1 millón, ¿verdad? 1 millón es 10 a la 6. 1 millón de veces Z, porque cada átomo tiene Z protones, es igual a este número. Entonces, yo haciendo las divisiones, Z pues me sale 90, ¿no? Porque este 10 a la 6, 10 a la 7, queda un 10, ¿no? Por 9 sería 90, ¿no? Recuerden que Z para cualquier átomo indica el número de protones. Un átomo tiene Z protones, 1 millón de átomos sería 1 millón de veces Z, y sale este valor según la información del problema, ¿no? Z vale 90. Lo mismo, jóvenes, ¿ah? 5 millones de átomos de torio tiene 7 por 10 a los 8 neutrones. Y considerando que ese átomo de torio tiene n neutrones, yo no conozco n, ¿no? Solamente sé que hay n neutrones en general. Se cumple este, ¿no? Que esto es 5 millones, ¿ah? Si multiplicamos 5 millones de átomos de torio por los neutrones que posee, me da este número, ¿no? Por los neutrones que posee cada átomo me da este número. Igual esto lo paso pues a dividir, y esto es matemática, y me va a salir que n vale 140, ¿no? 140. Sale 700 entre 5, ¿no? 140, porque ustedes dividen 10 a la 8 entre 10 a la 6 es 100, ¿verdad? 100 por 7, 700 entre 5 es 140. Bien, como ya tengo Z y N, puedo, jóvenes, saber la representación del átomo de torio, ¿no? Porque esto sería así, ¿no? La representación del átomo, del núclido del torio, porque esto se llama núclido, sería así, ¿no? Primero es así, jóvenes, ya sabemos. Segundo, hay que poner 90 acá porque Z es 90 y N vale 140. Y el número que está arriba es la suma, ¿no? Sería pues 90 más 140, 130. Y luego ya lo cambiamos a esta forma, ¿no? Borramos esto y dejamos esto. Y la clave pues sería la C, ¿no? La respuesta pues es la C.
Muy bien. Y esto es matemática, jóvenes. O sea, 1 millón de veces los protones me da esta cantidad total, ¿no? 5 millones de veces la cantidad de neutrones que tiene cada átomo me da este total, 140, ¿no? Y ya conociendo esos valores, represento el átomo de torio. Bueno, torio es símbolo TH, por si acaso. Bien, esa sería la respuesta. Entonces, la clave es la alternativa C, ¿no? La alternativa C. Bien, problema 7. Nos dice que el germanio es un metal semiconductor utilizado en transistores, información adicional. El número de neutrones de 4 isótopos, este germanio tiene 4 isótopos. Cristina me dice que este problema es la clave la A, vamos a ver. Tiene 4 isótopos cuyos neutrones son estos números. ¿Ah? Recuerden que los isótopos son átomos que tienen igual número atómico, igual Z, igual protones. Si la suma de su número de masas es 292, calcule el número de partículas fundamentales del isótopo más pesado. ¿Quién sería más pesado? El cuarto, pues, ¿no? Porque al tener más neutrones, es el más pesado. Hemos dicho que los neutrones son las partículas más pesadas, ¿no? El cuarto isótopo es el más pesado. Me pide sus partículas fundamentales. O sea, protones, neutrones más electrones, ¿no? Bien, entonces esto va a ser así. A ver, los isótopos son átomos del mismo elemento que posee igual Z. O sea, estos 4 isótopos tienen el mismo valor de Z. Igual número de protones, recuerden. Por lo que para estos 4 isótopos del germanio indicados el problema se tiene, ¿no? Si son 4 isótopos y sumamos sus números de masa, nos va a salir 292. Entonces yo voy a plantear así. El número de masa primero, más el segundo, más el tercero, más 4, más el cuarto, sale 292. Y ya saben que dentro del número de masa están incluidos Z y N, ¿no? Protones más neutrones. Solo que los protones para todos van a ser iguales. Los neutrones sí son distintos. Él tiene 38, él tiene 40, él tiene 42, él tiene 44. Bien, se tiene como datos los números de neutrones de cada isótopo y como A es igual a Z más N, voy a reemplazar acá, jóvenes, ¿ah? Porque no me interesa a mí el A, lo que me interesa pues son los protones y neutrones, ¿no? Porque me piden partículas fundamentales. Entonces reemplazo aquí. En vez de A1 pongo Z más N1, A2 Z más N2, A3 Z más N3, A4 Z más N4. ¿Por qué no pongo diferentes Z, jóvenes? Porque los Z son iguales, son isótopos, ¿no? Son iguales. Entonces ahora reemplazo aquí. Sería pues Z más 38, porque los neutrones de primero es 38, Z más 40, Z más 42, Z más 44. Sumo, Z me sale 32, ¿no? Y eso es matemática, esto paso a restar, paso a restar, paso a restar, paso a restar. Z más Z más Z serían 4Z, dividiendo sale 32. Bien, ya tengo Z que sería igual para todos, ¿ah? Luego el número de partículas fundamentales del átomo neutro del isótopo más pesado, que sería pues el cuarto, ¿no? El que posee más neutrones, sería así. A ver, para el cuarto isótopo, voy a sumar esto. ¿Cuántos protones tiene el cuarto isótopo? 32, igual que todos, porque todos tienen igual protones, igual Z. ¿Cuántos electrones tiene el átomo neutro de ese isótopo? También 32, porque los protones son iguales a los electrones. ¿Y cuántos neutrones tiene ese cuarto isótopo? Acá está, tiene 44, ¿no? Sus neutrones valen 44. Entonces, cuando yo sumo estas cantidades, me van a salir pues 18. Perdón, 108, ¿no? 108. Muy bien, la respuesta es la A, ¿no? Como confirman pues muchos de los estudiantes, Will, Romero, Kevin Condor también confirman que sale 108, ¿no? Entonces aquí hemos utilizado el concepto de isótopos a igual número atómico, ¿no? En los isótopos el número de masa es distinto, el número de neutrones es distinto, lo único que es igual son sus Z, número atómico. Y si el átomo es neutro y conozco los protones, también conozco los electrones, ¿ah? Aquí no me hablan de un ion, de nada, ¿no? O sea, entonces yo asumo que es neutro y calculo pues estas cantidades. Bien, entonces aquí la respuesta sería la A, 108. Bien, el problema 8, aquí dice un catión tetravalente, catión jóvenes es positivo, ¿no? Tetravalente significa que más 4. Dice el número de partículas subatómicas fundamentales, o sea, protones, neutrones y electrones, suman 166, ¿no? Si en dicho catión el número de neutrones excede en 20 unidades al número de protones, ¿cuántos electrones tiene el catión? Me dice, ¿no? Bien, aquí la 8, la D, sale para, según la estudiante Christine, 46. Vamos a confirmar. Bien, vamos a utilizar aquí el concepto de iones, ¿ah? Dice, vamos a representar jóvenes al catión así, ¿ah? Él va a tener un número de masa, un número atómico, un número de neutrones y su carga es más 4. No conocemos ninguno de estos valores, solamente su carga es un catión tetravalente. Se tienen los datos. Bien,
que la suma de sus partículas fundamentales vale 166. Yo de aquí voy a calcular los electrones. A ver, los electrones serían Z menos 4, ¿verdad? Esos son sus electrones. Z menos 4, solo que yo no conozco pues Z, ¿no? Justamente para hallar la respuesta, como me piden los electrones, debo hallar Z. Me dicen además que sus neutrones exceden a sus protones en 20 unidades. Esto lo puedo plantear así. Neutrones igual a Z más 20. ¿Por qué? Porque neutrones es mayor a Z en 20 unidades, ¿no? También lo puedo poner como una diferencia, ¿no? N menos Z igual a 20, ¿no? Pero me conviene colocarlo aquí. Neutrones Z más 20, porque neutrones exceden 20 unidades a los protones. Ahora, me dicen este dato final, lo he puesto al final porque es más grande. Me dicen pues que la suma de los protones, electrones y neutrones vale 166, que son sus partículas fundamentales. ¿Ah? Voy a reemplazar, miren, en vez de protones voy a colocar Z. En vez de los electrones voy a colocar Z menos 4. Y en vez de los neutrones voy a colocar Z más 20, porque esas son las cantidades. Todo lo voy a reemplazar en función a Z. ¿Por qué? Porque para hallar los electrones yo necesito Z, pues. Necesito conocer el valor de Z, ¿no? Entonces aquí ya simplemente pues paso a restar, ¿no? Menos 4 y 20 sale 16, ¿no? Paso pues a restar. 166 menos 16 sale 150, ¿no? 3Z igual a 150, Z valdría 50, ¿no? Pues Z más Z más Z, 3Z, esto es 16, pasa a restar 150, Z valdría 50. Pero ese Z no me están pidiendo pues Z, ¿no? Lo que me están pidiendo son los electrones. Si Z ya conocemos que vale 50, los electrones serían pues 46, ¿no? 46, muy bien, confirman Kevin también Giles y Kevin Cóndor, la respuesta es la D, ¿no? Entonces los electrones al final del cation serían pues Z menos 4, sería pues 50 menos 4, 46 la respuesta. Muy bien. La clave entonces es la D. Clave D, respuesta 46. Ejercicio 9. Dice, una molécula de agua está constituida por dos átomos de protio. Ya hemos visto el protio. El protio es el único átomo que no tiene neutrones, ¿no? Y por un átomo de oxígeno que tiene esta notación. 8 aquí, 16, no solo que he puesto al otro lado. Calcule el número de protones y neutrones respectivamente en 50 moléculas de agua. Obviamente yo primero debo saber cuántos protones y neutrones hay en una sola molécula de agua y luego multiplicarlo por 50, ¿no? Multiplicarlo por 50. Bien, la 9 y la D me indican, Cristín y Sebastián también. Vamos a verificarlo. Bien, primero voy a hallar cuántos protones y neutrones hay en una sola molécula de agua. Bien. Bien, para una molécula de agua, esa molécula de agua dice tiene dos átomos de protio. Este es el protio, ¿ah? Significa, jóvenes, que cada protio tiene un protón, pero como hay dos átomos de protio, los protones serían dos. Hay dos átomos, no hay un solo átomo. ¿Ah? Y los neutrones son cero, ¿ah? Porque él no tiene neutrones, hemos dicho. Entonces, como hay dos moléculas, también sería 2 por 0, 0 neutrones, ¿no? Dos átomos de protio. Hay dos protones porque cada protio tiene uno. Y sus neutrones son 0, 2 por 0 también, pues 0, ¿no? Esto para una molécula de agua. Y esa molécula de agua tiene un átomo de oxígeno, ¿no? Tiene un átomo de oxígeno así. Sus protones serían 18, 8, perdón, 8. Un solo átomo, ¿no? Solamente 8. Aquí he multiplicado por 2 porque la molécula del agua y se tiene dos átomos de protio, ¿no? Y sus neutrones también serían 8, ¿no? Neutrones, jóvenes, el número que va acá es esta resta, ¿no? Sale 8. Sale 8. Entonces ya tenemos pues la cantidad, ¿no? De partículas que hay en una molécula pues de agua, ¿no? Entonces luego la composición en número de protones y neutrones para 50 moléculas de agua será pues la siguiente, ¿no? Aquí sería protones, ¿no? Miren, el hidrógeno tiene 2 protones, pero como son 50 moléculas de agua sería 50 por 2. El oxígeno tiene 8 protones, pero como son 50 moléculas de agua sería pues 50 por 8. Haciendo esta suma me sale 500. Significa que 50 moléculas de agua tiene 500 protones. Ahora los neutrones, total de neutrones, ¿no? En los átomos de proteo hay 0 neutrones. 0 neutrones. Por 50 moléculas sería pues 0, ¿no? En el átomo de oxígeno hay 8 neutrones, pero como son 50 moléculas de agua sería 50 por 8, ¿no? Y esto sale pues 400. Y justamente esos serían pues los números, ¿no? 50 y 400. La clave aquí sería pues la D, ¿no? Clave D. Muy bien. Confirmado pues
para los que han marcado esta respuesta. Bien, ejercicio 10. Esto ya, jóvenes, es teoría. Aquí ya es un poco pues, más avanzado, ¿no? Porque hay que saber algunas cositas que no hemos mencionado con mucho detalle, ¿no? Pero sí se puede deducir, pues, de la información, ¿no? Aquí me dicen que es la B, la respuesta. Vamos a verificarlo, ¿no? Eh, otro me dice que Kevin me dice que es la A. Vamos a verificar. La primera afirmación, jóvenes, es falso. Los nucleones, que son los protones y neutrones, están unidos por fuerza de naturaleza eléctrica, y eso es falso, ¿no? Y es fácil, jóvenes, de deducir sin mucha teoría, ¿no? Los neutrones no tienen carga. Los protones, todos los protones que están en el núcleo son positivos, jóvenes. Y ya saben por la física que las partículas con cargas iguales no se atraen, pues. No se atraen. ¿Cómo se van a atraer dos protones si tienen la misma carga, no? Más bien se repelerían. Entonces quiere decir que en el núcleo lo que mantiene unido, ¿no?, a los nucleones no es la fuerza eléctrica. Debe haber otro tipo de fuerza, más fuerte inclusive pues que la eléctrica, porque la eléctrica, como tienen cargas iguales, va a tender pues a separarlos, ¿no? Debe haber una fuerza que contrarreste la repulsión eléctrica, ¿no? Y esa fuerza no es eléctrica, ¿no? Entonces ahí ya podemos decir que es falso. Ahora, pero ¿cuál es la naturaleza de esa nueva fuerza que de repente usted no conoce y en física posiblemente lo mencione? La cohesión nuclear entre los protones y neutrones se explica por la presencia de una fuerza diferente, jóvenes, a la fuerza eléctrica, porque la fuerza eléctrica haría más bien que los protones se repelen, ¿no? Porque tienen la misma carga. Dicha fuerza se conoce como la fuerza nuclear o fuerza de interacción fuerte. Es la fuerza más intensa del universo, joven. En el universo hay 4 fuerzas, ¿ah? La fuerza nuclear, que es esta, la fuerza electrodébil, ¿no? La fuerza electromagnética y la fuerza de gravedad. Son 4 fuerzas. Y ustedes de repente conocen solamente pues 2 de ellas, ¿no? La fuerza eléctrica, que hace pues que partículas con cargas iguales se repelen, con cargas opuestas se atraigan, o la fuerza magnética, ¿no? Que hace pues electromagnética, que hace que los polos opuestos se atraigan y los polos iguales se repelen, ¿no? La fuerza de gravedad es debido a la masa, ¿no? Atracción, de acuerdo con la masa. Pero la fuerza nuclear es una fuerza distinta. Y gracias a esa fuerza, los protones, en vez de repelerse, se mantienen unidos. Ahora, ustedes no necesitan, jóvenes, conocer detalles de esta fuerza para dar esta respuesta, porque no puede ser la fuerza eléctrica, pues la fuerza eléctrica entre los protones tendería más bien a separarlos, ¿no? Por eso es falso. Verdadero, la segunda dice, cuando un átomo se oxida o se reduce, o sea, pierde o gana, ¿no?, electrones, su composición nuclear no se altera. Eso es verdadero. Cuando los átomos se ionizan por pérdida o ganancia, lo único que cambia son los electrones. Los protones y neutrones no cambian, ¿ah? El núcleo permanece inalterable, ¿no? Lo único que cambia son los electrones. Es por eso que es verdadero. La composición del núcleo no cambia. Y la tercera también es verdadero. Nos dicen, los fenómenos físicos y químicos, los átomos conservan su identidad, ¿sí? O sea, cuando un átomo se oxida, hemos dicho, el hierro se oxida, sigue siendo hierro, ¿no? El potasio se oxida, sigue siendo potasio, ¿no? O sea, la identidad no cambia. ¿Por qué no cambia la identidad? Porque Z no varía. Lo único que varía son los electrones. Quiere decir, cuando un átomo forma enlaces, cuando un átomo cambia de estado, cuando un átomo se fragmenta, ¿no? O se estiran los átomos para formar láminas y todo lo demás, el átomo sigue siendo el mismo, ¿no? Lo que cambia solamente son sus números de electrón. Entonces, aquí la respuesta es la clave, pues, C. Si no ha marcado la C, no importa, jóvenes, ya con esta información queda, pues, sustentado, ¿no? Bien, problema 11. Aquí sí hay que hacer cálculo. Dice, a ver, este ion de carga más N tiene esta carga, o sea, es de la carga del ion, ¿ah? Del ion. Tiene 10% más protones que electrones. Eso también es matemática e interpretación. Si dicho ion tiene 28 neutrones, calcule su número de masa. Número de masa es Z más N. Bien, jóvenes, si yo conozco esta carga de acá, ¿no? Esta carga de acá, que es la carga de este ion, puedo saber, jóvenes, el número n, ¿no? Porque este número n me indica cuántos protones están de más, ¿no? Porque supone que es carga positiva porque ha perdido electrones y se ha vuelto positivo, ¿no? Esta carga, jóvenes, viendo el cuadrito de cargas eléctricas, equivale a 2 veces la carga del protón, ¿no? Ustedes lo pueden deducir con ese cuadro, ¿no? Se sabe que los cationes, la carga iónica positiva, se debe al exceso de protones, ¿no? Tiene más protones que
electrones. Cristín me dice que la 11 es la B, vamos a verificarlo. Por lo tanto, la carga iónica de 3,2 por 10 a la menos 19 equivale a la presencia en exceso de protones. ¿Cuántos protones hay de más que generan esta carga? Ya hemos dado una formulita. Esta formulita es dividir la carga total, que es esta de acá, entre la carga de un protón, ¿no? Esta es la carga de un solo protón. Lo hemos dado en el cuadro. Si ustedes dividen, sale 2. Significa, jóvenes, que este ion tiene 2 electrones, dos protones más, ¿no? Que electrones, por eso es positivo. Esta es la carga que me dan y esta es la carga de cada protón, ¿no? ¿Por qué? Porque la carga positiva es debido al exceso de protones. Significa, jóvenes, que este ion tiene 2 protones más que electrones, por eso su carga es más 2, ¿no? Y cada protón tiene esta carga, pues a la carga total sale 2 veces pues este valor, ¿no? 2 veces este valor. Bien, la otra condición ya es matemática. Dice, esta cantidad de protones en exceso, o sea 2, es el 10% del total de protones, ¿no? Porque esto dice que representa el 10% más que los electrones, ¿no? Por lo que el número atómico del ion sería así, ¿no? Z lo calculan así. O sea, si ustedes tienen el 10%, pueden calcular el total, el 100%, ¿no? O como hacen pues en aritmética, dice, tengo este dato, arriba lo que quiero, porque quiero el total de protones y lo que tengo el 10%, ¿no? Y me sale 20. Significa, jóvenes, que este átomo tiene 20 protones, Z vale 20. Sus electrones serían pues 18, ¿no? Porque si la carga es más 2, serían 18, ¿no? Y justamente pues esas dos unidades de más representan el exceso, el 10%, ¿no? Listo, como ya tenemos Z y tenemos también N, podemos calcular pues la respuesta, que es el número de masa Z más N, ¿no? Luego el número de masa de este átomo, considerando que N, número de neutrones, vale 28, sería Z más N, sería 20 más 28, 48. Ese sería pues la respuesta, ¿no? La respuesta. Bien, esto es un poquito más analítico, jóvenes, pero así, como les digo, no le vendría en el examen de admisión, ¿no? Lo que le podría venir aquí simplemente le dan esta carga y le pueden decir esta carga de este ion, ¿cuántos protones representa en exceso? ¿No? Lo comparan y la respuesta es 2. Así viene en el examen directo, ¿no? Aquí ya hay que hacer varios pues análisis, ¿no? Por esto es un problema pues de nivel avanzado, ¿no? Bien, último problema. También un problema analítico, ¿ah? Dice, el átomo de cierto elemento no metálico participa en un proceso químico de reducción. Recuerden que la reducción genera aniones, o sea que aquí es ganancia de electrones. El análisis al final del proceso indica la presencia de 80 partículas subatómicas fundamentales, protones, neutrones y electrones, de los cuales 30 son nucleones neutros, o sea, 30 son neutrones. Recuerden que esta palabrita nucleones neutros son neutrones. Determine la carga del ion de dicho elemento si la relación entre sus partículas cargadas es 0,852. Entonces aquí hay una relación, un cociente entre los protones y electrones, y esto sale 0,852. ¿Por qué entre los protones y electrones? ¿Por qué? Porque este número es menor que la unidad, significa pues de que debe ser entre una cantidad menor y una cantidad mayor, ¿no? Y como esta reducción se ha ganado electrones, los electrones son mayor número que los protones, ¿no? Bien, los datos ahí están desordenados, vamos a ordenarlo. Se debe recordar que la reducción es un proceso químico donde un átomo neutro se convierte en un ion negativo o anión debido a la ganancia de electrones. O sea, en este átomo, en este ion, los protones son menores que los electrones, hay más electrones. Bien, en este problema, el ion posee 80 partículas subatómicas fundamentales, de los cuales 30 son neutrones. Esto lo podemos plantear así, ¿no? Protones más electrones más neutrones vale 80. Pero los neutrones valen 30. Entonces, la suma de protones y electrones valen 50. No conocemos ni uno de estos valores, ¿ah? Lo que sí podemos es tantear, ¿no? De que este valor es mayor que este valor porque es un anión y suman 50, ¿no? Y segundo, jóvenes, que estos son cantidades enteras, pues son números enteros. Aquí no hay signos, ¿ah? Solamente son números, 20, 30. Cualquier número, jóvenes, que sumen 50, ¿no? Que sumen 50 y siempre que este número sea mayor, pues que él, ¿no? Porque es un anión. Bien, pero no pueden ser cualquier número también, ¿ah? Porque los números que van a colocarse aquí, que den 50, su cociente me debe dar 0,852 porque la relación es un cociente, ¿no? Es un cociente. Bien,
es mayor que el número de protones, ¿no? Y esta suma vale 50. Entonces, nosotros podemos resolver esto por aritmética tabulando, ¿no? Por tabulación sería así, ¿ah? Si ambos suman 50, estos números no pueden ser iguales, ¿ah? No pueden ser iguales. Él siempre debe ser mayor que él, entonces puede ser 26 y 24, todos los enteros, o sea, 50, 27 y 23, 28 y 22, y todos los valores jóvenes que salgan 50. O sea, cumplirían esta relación. Pero de todos esos valores, solamente una pareja de valores va a cumplir el cociente que me están diciendo, ¿no? Solo la segunda relación cumple, pues se tiene el siguiente dato, ¿no? Que si dividimos el número de protones entre el número de electrones, 27, 23,57 vale 0,852. Las otras divisiones salen otros valores, otros valores, otros valores. Entonces, el único que cumple, ¿no? Que la suma es 50 protones menores que electrones y que ese cociente vale 0,852 es esto. Entonces significa que ese ion tiene 23 protones y 27 electrones. ¿Cuál sería su carga? Obviamente es negativa, ¿no? Pero ¿cuántas unidades? 23, 27, ¿no? Hay 4 electrones más, ¿no? Que protones. Entonces decimos que su carga será menos 4, ¿no? Este ion posee 4 electrones más que protones, por lo que su carga iónica será menos 4. Entonces la respuesta aquí es la C. La clave de C. Aquí hay que hacer un poco más de análisis, ¿no? La C. Ahora, esto también se puede resolver sin tabulación por álgebra, porque ustedes dirían, a ver, este cociente vale 0,852. Lo podrían colocar así, como hacen en aritmética, ¿no? En esta parte. Mm, acá, ¿no? Podrían colocar así, ¿no? Los protones, aquí, bueno, a mí no me gusta mucho escribir, sobre los electrones, pueden colocar así. 0,82 lo pueden colocar como un cociente, ¿no? Como 852, ¿no? Entre 1000, ¿no? Entre 1000, para volverlos enteros. Y por aritmética le ponen una constante aquí, ¿no? Una constante aquí. Y reemplazan estos valores. Acá 852 más 1000, ¿no? Te sale pues 1852K es igual pues a 50. Hallan el valor de K, lo reemplazan y le va a salir 23 y 27 igualito, ¿no? O sea, ya por aritmética, ¿no? Y una vez que hayan los valores 23, 27, ya saben, pues, ¿no? Que miren, hay 4 electrones en exceso respecto a los protones, su carga será menos 4, pues, ¿no? Así también puede resolverlo, ¿ya? Ajá, aquí Kevin Condor me confirma esto, ¿no? Lo podemos colocar como una proporción, ¿no? Así, esta es una proporción. 0,852 podemos colocarlo como 852 entre 1000. Reemplazamos acá, reemplazamos 1000 acá, sumamos, despejamos K, y una vez que hayamos K, reemplazamos pues acá el K, ¿no? Y este le va a salir 23, y este le va a salir pues 27, ¿no? Igual, comparando las partículas, hay más electrones que protones, la carga sería pues menos 4, ¿no? Menos 4. Bien, eso sería entonces la respuesta. Bien, con esto concluimos entonces, jóvenes, esta primera clase. Fíjense la dificultad de los problemas, ¿no? A nivel de examen viene lo básico, jóvenes, ¿ah? No vengan a pensar. Si ustedes logran resolver problemas más complejos, estaría pues muy bien, ¿no? Muy bien. Pero si no logran resolver directamente los problemas complejos, no se preocupen, muchachos, ¿ah? Porque hasta el intermedio está bien, ¿no? Lo demás ya es para agarrar nivel, ¿no? O para algunos estudiantes que les gusta bastante la química, ¿no? Pero si dominas lo básico, o sea, saber qué cosa es el átomo, qué partes tiene, cómo se representa, cómo se calculan los electrones de los iones, de los isótopos, eso es suficiente. Así va a venir en el examen y lo van a poder, pues, desarrollar. Bien, conmigo será, pues, hasta aquí. Los espero la próxima clase, jóvenes, que ya sería, pues, el capítulo de configuración electrónica. Y ahí nos quedamos. Ya me retiro, Miss. Hasta la próxima.